Muy buenas tardes a todas y todos a esta primera sesión del mes de marzo 2026. Estamos en la sesión número 5 del módulo 6, Recursos y Desarrollo Territorial, que dirige el doctor Antonio Castellanos. Hoy tenemos como ponente y presentador, el doctor Alonso Ramírez Cover de la Universidad de Costa Rica, que nos presenta el tema cacao y la revolución verde en Costa Rica. Lo van a presentar ahorita o lo va a presentar el doctor Antonio. Así que bienvenidos todas y todos y iniciamos. Antonio, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Justus. Buenas tardes a todos y todas, todes. Bueno, voy en primer lugar a presentar al doctor acceso a sus trabajos, además de otro artículo que les estaré compartiendo. El doctor Alonso Ramírez Cover es profesor asociado de Economía Política Global y Geopolítica en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, la UCR. También es investigador y director del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, de la misma universidad. Entre 2010 y 2007 y 2010 trabajó como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR. Tiene doctorado en estudios del desarrollo con énfasis en estudios agrarios y ambientales por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Rotterdam, en los Países Bajos. Maestría en estudios de desarrollo, también con énfasis en investigación del desarrollo, también de esta misma institución, y licenciatura en ciencias políticas por la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el director y editor del anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, el anuario del CIEP, que es una revista académica enfocada a difundir investigación académica sobre ciencias políticas e interdisciplinas relacionadas. Yo les recomiendo mucho que consulten la revista, pues tiene varios artículos publicados sobre temas de fronteras agrarias y afines, entonces, y temas territoriales. Entonces, creo que es siempre un muy buen, un muy buen lugar donde, digamos, conocer, digamos, discusiones que se están llevando a cabo en Centroamérica y también en México. Tienen publicaciones también de investigadores e investigadores mexicanos. Entonces, les animo mucho a leer la revista. Después les paso el vínculo. Em, y bueno, yo procedo a cederle la palabra al doctor Alonso Ramírez, que nos estará presentando un trabajo que va más allá del cacao y la Revolución Verde, va a tratar ese tema, pero también, digamos, lo va a vincular con trabajos posteriores que ha hecho en la zona de Talamanca, que nos estará presentando en esta hora que viene y creo que complementa, digamos, el recorrido que hemos estado haciendo. Tierras bajas del norte de Guatemala, costa atlántica de Nicaragua y ahora estamos yéndonos a Costa Rica. Entonces, bueno, pues Alonso, muchísimas gracias por la disponibilidad y te cedo la palabra. Muchas gracias, Antonio. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la amable invitación a participar hoy, tanto a vos como a Justus, a Gerardo y a Roberto. Y bueno, hola a todos y todas. También les agradezco mucho por su tiempo. Pura vida, correcto. De veras les agradezco mucho la oportunidad para presentar este trabajo. Eh, bueno, el trabajo que les voy a presentar, en realidad, le hice algunos cambiecitos a lo que habíamos conversado originalmente. Siempre hay algo de cacao ahí vinculado al artículo que ya se les había enviado, entonces tampoco es que nos vamos a ir muy largo, pero en realidad me dio como muchas ganas como más bien como dar seguimiento al contexto general en el que se hizo ese trabajo, que tenía que ver más con, bueno, un trabajo un poco más viejo que viene desde mi tesis de doctorado. Entonces, si les parece, podemos empezar con la presentación y ahí vamos, y ahí tal vez puedan comprender o dar un poco más de contexto a lo que se trató de hacer o lo que se ha venido tratando de hacer en los últimos años. Entonces, voy a compartir pantalla.
Supongo que se está viendo sin problema, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, le llamé a la presentación sin mucha creatividad, territorio y frontera en Talamanca, La aspiradora, autonomía, en la aspiradora, en tu autonomía, cuarto está la aspiradora domesticación y sí, creo que conservación neoliberal. Bueno, esta presentación se origina en un trabajo que empezó con mi doctorado. Mi investigación de doctorado empezó en el 2012. Y bueno, yo a esa investigación que terminó en el 2017, le he venido haciendo como algunas contribuciones adicionales en el marco de algunos otros proyectos de investigación que he venido, bueno, que fui asumiendo, incluso hasta 2022, 2023 más o menos, ¿verdad? En cuyo momento asumí la dirección del centro y más bien tuve que ajustarme un poquito más al trabajo de oficina, ¿verdad? Sin embargo, por el momento, lo que puedo agregar que lo que me motivó a hacer este estudio, este, fue hasta cierto punto dilucidar y dar sentido a una discusión sobre territorios y fronteras que, bueno, que me estaba motivando en ese momento y que, bueno, que me siguió motivando hasta el momento en el que ya mi intervención terminó, ¿verdad? Puntualmente, a mí lo que me interesaba conocer era cómo es que un espacio geográfico se convierte en un territorio, entendiendo por supuesto un territorio como un tipo de espacio geográfico delimitado en el cual la intencionalidad es el ejercicio de poder, ¿verdad? De modo espacial. Y también, digamos, bueno, también me interesaba mucho comprender cómo es que se decide qué es una frontera y con qué propósitos se va fundiendo la frontera, entendiendo la frontera más que una línea en el mapa, ¿verdad? Y la idea era digamos, llevar estas líneas muy generales de investigación a Costa Rica. Hay un lugar específico de Costa Rica que se llama Talamanca, el cual vamos a conversar un ratito ahorita, ¿verdad? Y bueno, la primera pregunta sería, bueno, ¿y qué es eso de Talamanca? ¿Qué es Talamanca? ¿Verdad? Bueno, Talamanca debe entenderse, bueno, principalmente es una región periférica de Costa Rica que está ubicada en el límite con Panamá, en la costa del Atlántico, en la costa del Caribe, para ser más preciso, ¿verdad? Es una región también que desde las élites que están ubicadas en el centro del país, o sea, Costa Rica es un país en el cual mucha de su población, la mayor parte del PIB, su centro, digamos, cultural y nacional de poder, ¿verdad? Está ubicado en el Valle Central, que está en el puro centro del país, ¿verdad? Y desde ese lugar, las élites siempre han visto a Talamanca como este lugar vacío, improductivo y atrasado, ¿no? Es decir, hay un claro contenido bastante racializado y civilizatorio desde esta construcción que se asocia con el hecho muy significativo de que en esta parte del país es donde ustedes encuentran la mayor parte de la población indígena costarricense, ¿verdad? Y además del hecho de que también por mucho tiempo, desde la independencia de Costa Rica en 1821, esta fue una zona que se mantuvo o que estuvo más alejada de ese poder estatal o ese poder territorial del Estado, ¿verdad? Y por mucho tiempo incluso no tuvo presencia estatal del todo, ¿verdad? Fue como esta región en la cual se manejó más como una frontera, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Esta región eventualmente fue integrada a la economía nacional e internacional a finales del siglo XIX con la introducción de varias commodities, principalmente lo que vino acompañado de un proceso bastante violento de despojo de las poblaciones indígenas locales y la migración de estas poblaciones hacia las fronteras agrícolas en las zonas más altas y más aisladas. Para que se den una idea del territorio, las zonas bajas están cerca de las costas por la frontera de Panamá y en lo que se van alejando en el mapa, ¿verdad? Hacia el centro, lo que van a encontrar es una cordillera donde están los montes más altos de Costa Rica. Es una zona bastante difícil de acceder, ¿verdad? Entonces, lo que hubo fue un proceso de desplazamiento mientras estas zonas planas se convirtieron en plantaciones bananeras, principalmente de la United Fruit Company, que básicamente estableció una de sus divisiones más importantes en esta zona. No obstante, la bananera salió de la zona en 1940 y esto permitió un repoblamiento de las zonas bajas al margen de las áreas dedicadas a monocultivos que siempre quedaron en esta parte que se llama Cahuita, esta parte que se llama Zigzaola. Entonces de pronto, digamos, tuvimos
una toma de todas estas tierras que antes eran de la bananera por parte de estas poblaciones indígenas, ¿verdad? Desde los 1940 y que básicamente establecieron como ese límite, esa frontera agrícola de expansión en la zona. Luego en los 1970 la zona adquiere importancia como una zona, como una frontera de conservación, es decir, todo el flanco sur se convierte en un área de mucha importancia en los 70, en un momento en el que Costa Rica estaba tratando de desarrollar su sistema de áreas protegidas. Y en efecto, hacia los 1980, toda la zona alta de montañosa que se encuentra acá se convirtió en áreas de protección, parques nacionales, reservas biológicas, etcétera, ¿verdad? Simultáneamente, movimientos indígenas y también con mucho apoyo de algunos sectores del Valle Central, ¿verdad? Promueven la creación de los llamados territorios indígenas. Aquí en el mapa ustedes los pueden ver, no se notan muy bien, pero aquí esta zona, a la par ven el área, digamos, con las líneas diagonales. Estas zonas que están marcadas aquí en el extremo, en la zona de Telire y Bratzi, estos son territorios indígenas. Estos se crean por ley, se llaman reservas indígenas formalmente, y se establecen como espacios de gobiernos para la defensa de los derechos indígenas y bajo algún tipo de gobernanza indígena local. La cosa es que, ya que las dos cosas se crean simultáneamente, ambos territorios quedan traslapados. Áreas de protección encima de territorios indígenas o al inverso, ¿verdad? Y esto empieza a crear una serie de conflictos desde los 1980, en los 1990, en los 2000, en la medida en que los usos forestales indígenas empiezan a verse confrontados por un enfoque más preservacionista del Estado sobre la naturaleza, ¿verdad? Entonces tenemos un conflicto que empieza a ceñirse en la frontera de conservación, pero que también tiene que ver con estos conflictos en la frontera agrícola costarricense, ¿verdad? Entonces, para hacer un resumen un poco más sucinto, este, Talamanca es una frontera histórica. Es un sitio sujeto a diferentes territorializaciones en función de intereses estatales y capitalistas, en los que se ejercen prácticas de delimitación y regulación con claros efectos a la hora de definir quiénes están incluidos o quiénes están excluidos, y mediante prácticas que no solo son geográficas, sino que son claramente racializadas y con alto contenido civilizatorio, ¿verdad? Eso es como un resumen de la historia de esta idea de Talamanca como esta frontera histórica. A ver, creo que se me fue esta parte. Listo. Ahora, sigue ver un poquillo, bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy ya llegando acá? Porque todo esto es básicamente de historia previa. Bueno, el trasfondo inmediato de mi llegada al lugar tiene que ver con algo que empieza a pasar desde los 1990. Y que Talamanca se empieza a considerar esta zona de experimentación en estrategias de desarrollo sostenible. Como ustedes ya deben saber, ¿verdad? Globalmente, durante los 1980 y los 1990, se empieza a dar como este cambio importante en la forma en la que se piensa cómo debe ser la gobernanza de la naturaleza, ¿no? Puntualmente, en términos de conservación, se empieza a pasar de este modelo clásico de conservación basado en parques nacionales que excluyen usos humanos, que establecen fronteras rígidas entre lo que debe ser protegido y todo lo demás, ¿verdad? Y este modelo en particular, este modelo clásico, empieza a ser objeto de ataques muy virulentos a escala global, ¿verdad? Debido a la impopularidad que esto supone para las poblaciones locales y los efectos que tiene con poblaciones locales, ¿verdad? Entre ellos se generan conflictos como los que se empiezan a ver en Talamanca, ¿no? Así entonces empieza a tratar de complementar estas formas de conservación con enfoques basados en el desarrollo sostenible, en los cuales se combinan la conservación con desarrollo económico que motive a la gente a proteger la naturaleza, lo cual es claramente una premisa muy cargada, ¿verdad? Digamos, por un contexto que también está muy basado en el neoliberalismo y en esta idea, bueno, y también, digamos, en esta idea más lógica de que la única forma en la cual ustedes puedan motivar a la conservación de la gente es por medio de incentivos económicos, ¿no?
¿verdad? Es decir, digamos, no conservo si no tengo un beneficio económico haciéndolo, ¿verdad? Y bueno, Costa Rica en todo esto se vuelve punta de lanza para este tipo de políticas, ¿verdad? Costa Rica se vuelve este laboratorio mundial de políticas de conservación y desarrollo sostenible en los 1990. Y nacionalmente el efecto que esto tiene es la creación de un montón de aparatos institucionales y ambientales nuevos. Vemos la introducción de los pagos por servicios ambientales, formas de producción sostenible en zonas de amortiguamiento, el desarrollo de toda la política de ecoturismo que caracteriza al país, eventualmente otras actividades como, por ejemplo, la producción de energías limpias, entre comillas, todo eso, ¿verdad? Empieza a darse desde los 1990, ¿verdad? Se expanden áreas protegidas como el tipo, se aplican instrumentos de mercado y también se empieza a hacer una articulación más fuerte entre el Estado, las ONGs, la cooperación internacional y las comunidades locales. Esta idea de que la gobernanza debe descentralizarse, ¿verdad? Localmente, en los territorios indígenas, bueno, esto implica que la gobernanza territorial empieza a dar paso a combinaciones un poco más nuevas de cómo es que se daba este control territorial, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que formas de regulación estatal directa que existían de siempre, como no talar, multas, castigos, penas de cárcel por sacar bosque ilegalmente o sacar árboles, empiezan a dar paso a nuevas otras formas de control vinculadas a incentivos económicos nuevos, mayor intervención de actores no públicos con agendas propias, etcétera. Y ahí es cuando Talamanca se convierte en este espacio experimental de la conservación neoliberal, ¿verdad? Y de hecho ahí es cuando yo aparezco. Yo llego a Talamanca en el 2012 y eso es justo después de un conflicto muy importante. Básicamente es un conflicto que se llevó toda la década de los 2000, en el cual las autoridades indígenas estaban fuertemente peleadas con las autoridades de conservación por la aplicación de algunas regulaciones estatales muy estrictas contra la tala, que provocaban conflictos muy importantes con las comunidades indígenas porque ellas, bueno, los indígenas tienen usos del bosque, es decir, ellos tienen que cortar árboles para hacer sus casas, también obviamente hay un interés de expandir sus espacios de cultivo, ellos cazan en estos bosques, por ahí es por donde también obtienen una importante dotación calórica, ¿verdad? Y comida importante y además de eso se meten en el bosque para obtener medicamentos y otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, esto venía generando un conflicto muy grande que básicamente termina estallando por ahí del 2009, 2010 y eventualmente se manifiesta en un cambio general en la forma en la que se hace la conservación en el lugar. Ahora, esto sucede justo en el momento en el que de pronto mucha gente empieza, sobre todo organizaciones no gubernamentales, think tanks, cooperación internacional, empieza a identificar a Talamanca como este espacio en el cual pueden invertir porque es un laboratorio seguro. Entonces, es un lugar en el cual ustedes no tienen mucha violencia, no hay muchos homicidios. Sí, claro, hay problemas de drogas, pero están más o menos controlados, o estaban en ese momento más o menos controlados. Entonces, le permitía a estos grupos de pronto trabajar en alternativas de estrategias de desarrollo sostenible que luego podrían implementar en otros países, pero sin los costos o los altos costos de transacción que eso implicaría, ¿no? Entonces, este lugar se vuelve como este imán para traer estos proyectos en un momento en el que se está tratando de experimentar con nueva gobernanza. ¿Verdad? Y entonces ahí es cuando llego yo, cuando se empiezan a establecer muchas de estas iniciativas. Y bueno, y mi motivación en todo esto es en realidad bastante sencilla. Mi tutor en ese momento era un chaval que se llama Bram Busher. Y él venía trabajando desde hace algún rato sobre un concepto que se llama conservación neoliberal, ¿verdad? Es esta idea de cómo es que se pueden aplicar incentivos de mercado y otras formas de gobernanza neoliberal a la hora de hacer conservación. Y cuáles son los efectos de esto y cómo es que suceden estas cosas. Entonces, estaba yo muy interesado con ese concepto. Y bueno, y a mí la pregunta lo que siempre me fascinó de la conservación neoliberal es la dimensión territorial que esta tenía. Entonces, digamos, ¿cómo es que se territorializa este tipo de incentivos, este tipo de mecanismos? Porque una de las cosas que a mí siempre me pareció interesante de la conservación neoliberal era que, aunque es un lenguaje que trata de ver cómo desestatiza todo, ¿verdad? Cómo de una otra forma remueve el rol del Estado en el ejercicio de muchas de todos estos instrumentos de conservación, en realidad es sumamente dependiente del Estado para lograr manifestarse en el espacio geográfico. Y eso es lo que me mantenía interesante. Entonces, mi motivación a la hora de ir a hacer esta tesis fue muy sencilla y es, ¿cómo es que estas nuevas formas de conservación que estamos viendo crecer en Talamanca en este momento se diferencian y producen nuevas territorialidades y fronteras dentro del territorio, dentro de este espacio geográfico, dentro de esta región?
Y entonces de ahí es donde yo terminé escogiendo dos casos que me parecieron súper interesantes entre un montón de iniciativas que había en ese momento, porque estamos hablando de un menú gigante, ¿verdad? Y yo escogí dos casos que me parecieron particularmente interesantes. Y esos son los que les quiero presentar a continuación. Ok, entonces el primer caso yo creo que este ya probablemente lo tengan un poco más mapeado porque tal vez es del artículo que les compartió Antonio con un poco más de antelación, ¿verdad? Y este tiene que ver con la promoción de cacao sostenible. Es decir, el primer caso tenía que ver con cómo es que se promovía, bueno, cómo es que una de estas estrategias que se quería hacer para aliviar estos conflictos, pero también motivar usos económicos del bosque era la promoción de cacao sostenible, es decir, cacao que ustedes pudieran sembrar bajo sombra forestal. ¿Ok? Entonces, cumple las dos funciones. Protegemos el bosque, pero al mismo tiempo establecemos un incentivo económico, es decir, la venta de cacao como una forma de promover la protección del bosque, ¿verdad? Entonces, esas cosas, la valorización económica y cultural del bosque para evitar la deforestación. Básicamente, esa es como la lógica de fondo. Ahora, para llegar a esta solución, y aquí es donde el argumento tiene que entenderse, no se entiende mucho esta solución si ustedes no conocen un poco más sobre el trasfondo histórico del lugar del cacao en Talamanca, ¿verdad? Y de hecho, una de las cosas que hicimos, o pero que hice yo y luego lo trabajé con otros colegas, fue dijimos, bueno, parte de la investigación comenzó pensando, bueno, ¿es esta la primera intervención? ¿Estas son las primeras intervenciones que vemos de cacao en el lugar o ha habido ya intervenciones previas? Entonces, lo primero fue trabajo de archivo. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que, bueno, teníamos intervenciones desde hace un montón de tiempo. Es decir, digamos, el cacao era uno de estos proyectos estatales que parecía perpetuo en la zona. Es decir, estamos hablando de que las primeras esfuerzos estatales, y esto sin contar, digamos, los esfuerzos que también había hecho la United Fruit Company para motivar la producción de cacao en la región, empezaron en 1960. ¿Verdad? O sea, es decir, teníamos para el momento en que ya había, en que empezamos a hacer la investigación, que fue en el 2010, ya teníamos 70 años de historia de cacao en el lugar, ¿verdad? Entonces, qué fue lo que empezamos a hacer? Bueno, empezar a ver qué era lo que planteaban todas estas iniciativas, ¿verdad? Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que todas y cada una de las intervenciones que se habían promovido en el lugar para motivar el cultivo del cacao, y bueno, que la gran mayoría habían sido sumamente inefectivas, tenían algo común, y es que todas partían del mismo diagnóstico dominante. Y ese diagnóstico era que afirmaban que el principal problema por el cual el cacao no lograba pegar en el lugar, ¿verdad? Era porque había una baja productividad en las fincas indígenas. Es decir, digamos, las fincas indígenas simplemente son muy poco productivas. Nos pareció muy sospechoso que eso siempre fuera el problema, ¿verdad? En todo momento, que no cambiara, que fueran 70 años del mismo diagnóstico, ¿verdad? Pero que a pesar de que ellos trataban de, motivados en este diagnóstico, trataban de intervenir, siempre fallaba todo, ¿verdad? El punto es que cuando lo estudiamos con más detalle, este no es un diagnóstico técnico. Una cosa que nos empezamos a dar cuenta es que esto más bien parecía más como una formación discursiva histórica que desde hace rato venía representando a la agricultura indígena como este ejercicio atrasado, improductivo e irracional, esta agricultura de subsistencia que ellos tenían. En efecto, cuando uno ya empezaba a ver las experiencias que había tenido la United Fruit Company en la zona, nos encontramos que, ya esto es un trabajo de archivo un poco más viejo, nos damos cuenta de que mucho de este argumento de la baja productividad indígena, en realidad había sido el mismo argumento que habían utilizado la bananera ¿cómo es? Y el Estado costarricense en su momento para argumentar que las tierras de Talamanca estaban siendo subutilizadas y esto en su lugar legitimó la colonización agrícola, la privatización de tierras y la expansión de monocultivos para la exportación. Todo esto bajo la idea de que el esfuerzo era de que hacer todo esto, hacer todo este cambio del territorio, era una forma de mejorar la improductividad y la irracionalidad indígena, básicamente. O sea, estamos hablando de que esto era parte de una formación discursiva mucho más elaborada. De igual forma, luego de que UFCO se fue en los 40, el Estado también promovió la colonización agrícola y la expansión de cacao. Aquí están algunos de los proyectos dentro de una narrativa que quizás era más neutral y tecnocrática, pero siempre partía de la misma premisa, de que el problema es técnico-productivo, de que el problema tiene que ser con que los indígenas no tienen buenas matas de cacao, de que las técnicas de cultivo son malas, de que la productividad general es mala, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces vimos que esto se repetía, o sea, siempre era este mismo relato,
¿verdad? Tal vez lo que iba cambiando era un poco más esa parte, esa premisa civilizatoria, pero siempre había algún contenido de racialización. Y cuando uno hablaba con los técnicos de transferencia agropecuaria, cuando ya, digamos, que estaban activamente desarrollando estas cosas, ustedes siempre veían ese argumento bastante racializado, es que los indígenas son vagos, es que los indígenas son esto, que son lo otro, ¿verdad? O que nunca hacen las cosas que les pedimos que hagan, etcétera, etcétera, ¿verdad? En los 80, ya cuando empezamos a ver las iniciativas más modernas, lo que vemos es un cambio, ¿verdad? Pero un cambio enmarcado en la expansión de la conservación. No sé, a inicios de los 80 hubo una crisis muy fuerte de Monilia que mató mucho del cacao del lugar. Y luego luego se vuelve a incentivar el cultivo de cacao a mediados de los 80, pero con más fuerza en los 90 y en los 2000. eh, y bueno, y sobre todo en los 2010, que es cuando nosotros estamos por allá. En el contexto de la expansión de la conservación. O sea, la idea es redefinir a Talamanca como un territorio sostenible, que el cacao se presenta como esta solución dual para conservar bosque y generar ingreso, y que esto, la única forma de lograr todo lo anterior es intervención tecnológica y mejoramiento de prácticas productivas, porque nuevamente el problema es la baja productividad de la agricultura indígena. Entonces, en el momento en que nosotros llegamos, varias organizaciones y el Estado están motivando a la gente para que bote sus matas de cacao y siembre unos clones que se habían diseñado en el marco de uno de los think tanks involucrados, que utilicen paquetes tecnológicos que estos think tanks están elaborando y que utilicen técnicas para sistemas agroforestales que puedan atender esta baja productividad. Pero una de las cosas interesantes que nos dimos luego, que nos dimos cuenta, esto es ya después de cierto rato en el territorio, es que tampoco sirvió. O sea, siempre teníamos bajas productividades, que estamos hablando de que empezaron a sembrar esas matas en el 2012, nosotros estábamos haciendo estudios en otro proyecto en el 2022, 2023, 10 años, y la baja productividad seguía siendo un problema. Y nuevamente el discurso de la baja productividad y todo esto. Eh, Nosotros empezamos a entender que lo que había detrás de todo esto, ¿verdad? Detrás de estas nuevas formas, ¿verdad? Digamos, de estos de esta nueva presentación del discurso del cacao, es básicamente el mismo discurso de siempre, ¿verdad? Es una solución que es muy prefigurada, que también, y en la cual la fórmula es la misma. O sea, hay que modernizar la agricultura indígena mediante la transformación de sistemas agrícolas existentes, y que la solución es necesariamente la reconfiguración territorial según criterios de productividad, de eficiencia y de exportación. Y con la UFCO, la única diferencia tal vez entre las dos formas es que con la UFCO esta territorialización era sumamente directa y muy violenta, pero que ahora con estos nuevos think tanks la territorialización es un poco más sutil, más insidiosa, es más sobre cómo creamos sujetos económicos, cómo les damos las motivaciones para que vayan y deschuponen el cacao y corten las matitas y las podan bien, ¿verdad? Y cómo logramos esto mediante asistencia técnica y nuevos materiales de cultivo, pero en general no cambia mucho la lógica de que el cacao es un dispositivo de territorialización local, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de esta narrativa? El problema es que este enfoque no está realmente apegado a la realidad, nunca lo ha estado, por eso es que el cacao siempre ha sido una falla en el lugar, ¿verdad? Primero, digamos, hay varios problemas estructurales de tipo económico y principalmente tienen que ver con la idea de que el cacao no es una mercancía realmente confiable, ¿verdad? Desde el momento en que empezaron a sembrar en el 2012 hasta el momento en que empezaron a cultivar en el 2017 y años posteriores, el precio del cacao era bajísimo. Estamos hablando de que estaban vendiendo cacao, 1 kilo de cacao seco por $1, básicamente, ¿verdad? Había una fuerte dependencia de intermediarios, tenían compradores y chocolateros que abarataban costos y generaban cadenas desiguales. Aquí hay que recordar una cosa importante, si bien hay una cultura cacautera entre los indígenas y entre las poblaciones afrocaribeñas que también viven cerca, no hay necesariamente una cultura chocolatera en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, de hecho, muchas de las personas que compraban estos productos, ¿verdad? Eran empresas grandes o pequeñas que son de extranjeros y cuyas rentas básicamente las sacaban de la economía y no las reinvertían localmente, ¿verdad? Había falta de crédito productivo y apoyo organizativo. Localmente el proyecto también había producido en su momento, esta lógica productivista, había inundado el mercado, lo que derivó en que bajara el precio local y que eventualmente mucha de la gente perdiera fe en el producto muy rápidamente, ¿verdad? De hecho, el mismo MAG en algún momento ya, digamos, hizo un estudio y en el cual señaló que la única forma en la que ustedes podían garantizar que una persona que cultivaba cacao
en Talamanca en el 2021 y obtuviera una rentabilidad suficiente que le diera el salario mínimo, era cultivando entre 5 o más hectáreas con niveles de productividad de 1.000 kilogramos por hectárea, lo cual es básicamente el límite de lo que permitía cómo es el material genético que estuvieron pasando durante el proceso. Y pues, esos límites tenían que lograrse en condiciones muy, muy específicas. Y esto hay que recordar que el 65% de las fincas talamanqueñas son de 2 hectáreas o menos, con rendimientos de 300 kilogramos más o menos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, era una trampa, ¿verdad? Y mucha de la gente lo entendía como una trampa, ¿verdad? Y esto se concluye, bueno, además de eso, habían otros problemas en términos culturales, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo es, con los árboles, las prácticas de cultivo que son consideradas poco eficientes, que los esfuerzos por modificar especies y prácticas provocan muchos conflictos localmente, y que políticamente muchas veces los proyectos duraban menos que el crecimiento de los árboles, y que había una falta de apoyo muy significativa a la hora de estudiar ¿cómo se llama? Segmentos más altos de la cadena. Una de las cosas que también llegamos a darnos cuenta es que había una mala lectura de la racionalidad local, la cual no era necesariamente, la lectura de improductividad era un poco débil. Uno lo que podía entender es que la productividad o la agricultura indígena más bien es como adversa al riesgo, más bien. Es decir, es más motivada por la subsistencia. Es decir, los agricultores indígenas no es como que andan todo el tiempo buscando maximizar su productividad porque o no buscan maximizar su productividad porque de algún modo están produciendo de manera retrasada o son improductivos naturalmente, sino que lo hacen porque ellos toman decisiones económicas que responden al riesgo y que enfatizan en garantizar la subsistencia alimentaria. Son poca tierra para familias crecientes y entonces lo que tratan de hacer es trabajar en su propia sustentabilidad alimentaria y no necesariamente en tratar de generar un montón de plata con sus fincas. Y que todo esto pasaba por encima de eso. Entonces, sinteticemos. Aunque se trataba de presentar como una solución técnica y sostenible, esta intervención basada en esta lectura del territorio indígena, empieza o sea, este tipo trata de redefinir cómo debe usarse este territorio. En otras palabras, lo que se buscaba con el cacao era una forma de domesticación del territorio mediante monocultivos. Y ahora, en este sentido, digamos, eso fue con la bananera y ahora lo que se buscaba era domesticarlo por medio de la agroforestería comercial, ¿verdad? El lenguaje entonces cambia de esta modernización agrícola a esta sostenibilidad ambiental, pero el principio sigue siendo el mismo. Es el territorio como un mecanismo de optimización según criterio externo que privilegia soluciones tecnológicas, pero sin abordar los problemas realmente estructurales que condicionan la producción. Así, de esta forma, el cacao en Talamanca se puede entender de manera más clara como un dispositivo por medio del cual se intentaba reconfigurar el territorio indígena según lógicas capitalísticas de producción y de mercado y de conservación en el marco de un nuevo modelo de conservación neoliberal. ¿Ok? Entonces, eso es como la lectura general. Ahora, si quieren, pasamos al otro caso. Ok, el segundo caso tiene que ver con la implementación de pagos por servicios ambientales en Talamanca. ¿Ok? Ok, no sé cuánto han visto sobre este tipo de herramientas, entonces voy muy rápido para explicarlas muy brevemente cuál es el marco general con el que yo las entiendo. A ver, la definición básica, un pago por servicios ambientales es un tipo de política en que se promueven incentivos monetarios para motivar que los dueños de tierra con recursos como bosques los conserven. Es decir, la idea es, y así es como funciona el PSA en Costa Rica. En Costa Rica, el pago por servicios ambientales es único. Generalmente lo maneja una institución estatal que se llama FONAFIFO, que es parte del Ministerio de Ambiente y Energía, el cual, una entidad que lo que hace es pagar un monto de dinero determinado según el tipo de bosque y algunas condiciones particulares a los dueños de tierra, principalmente gente con bosques, aunque ya se está abriendo para incluir otros recursos ambientales, otros recursos naturales. Y la intención es básicamente que no corten el bosque o que siembren nuevo bosque o que hagan uso sostenible de ese bosque. En esencia, lo que podríamos decir es que es un mecanismo de mercado para gestionar recursos naturales. Esto no. En esencia, los PSA son una forma de conservación neoliberal. Y partiendo de la literatura de la conservación neoliberal, los PSA son este tipo de política ambiental, ¿verdad? Sin embargo, hay que enfatizar que aunque tratan de utilizar mecanismos de mercado para gobernar recursos naturales, una parte importante de los PSA es que no pueden funcionar y no funcionan, ningún PSA funciona sin una intervención considerable del Estado, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el Estado es el que delimita los territorios, es el que define las reglas de uso de bosque, es el que identifica los sujetos responsables de conservar, es el que establece los mecanismos de vigilancia. Siempre se ocupa mucho, y el PSA de Costa Rica no se diferencia en nada de esto, requiere del Estado que esté haciendo todas estas tareas para hacer el mercado viable, ¿verdad? En consecuencia, los PSA no tienen que entenderse como estos mecanismos que sustituyen al Estado, sino que de una otra forma lo reconfiguran cómo es que interviene territorialmente. Eso es la lógica que quiero que quede clara de acá. Ahora, lo interesante del PSA en Talamanca es la forma en la que se realiza esta reconfiguración territorial. Verán, en el territorio indígena, el PSA no vino a desplazar formas más disciplinarias de conservación que ya existían. Más bien, estas permanecieron. Ustedes tienen todavía lógicas disciplinarias, es decir, ustedes tienen leyes forestales que son muy restrictivas, prohibiciones de uso de bosque que también son muy restrictivas, mecanismos de monitoreo técnico, policía y legal que se meten en el territorio para controlar el uso de los bosques. Lo que sí pasó con el PSA es que lo que vino a hacer es establecer como un nuevo set de lógicas territoriales que coexisten y que motivan comportamientos diferentes en el territorio. Y esas lógicas yo las llamo lógicas neoliberales, es decir, básicamente incentivos económicos para conservar, el establecimiento de contratos de PSA que establecen cláusulas de autorregulación. En Costa Rica, si ustedes negocian un programa un contrato de servicios ambientales, ustedes contractualmente se obligan a mantener ese bosque, a tener un ingeniero forestal que tenga que venir cada tiempo, cierto tiempo, garantizar que nadie esté cortando eso, que todo el bosque esté adecuadamente conservado, otro tipo de gastos adicionales. Entonces uno se autorregula para obtener el incentivo, ¿no? Y también la descentralización de funciones de control. En este caso, las autoridades que fungen como gobiernos locales en los territorios indígenas empiezan a asumir algunas funciones del control que antes tenía el Estado, ¿ok? Esto, el resultado que se tiene aquí es algo que yo llamo gubernamentalidad híbrida, en el sentido de que las lógicas no es que se sustituyen, no es como que pasamos de una lógica disciplinaria a una lógica neoliberal, sino que lo que pasamos a la coexistencia de las dos y ambas se refuerzan mutuamente, ¿verdad? Es decir, existen una combinación entre incentivos económicos con regulación y vigilancia a la par, básicamente. Y todo funciona. Y entonces parte de lo que me interesa a mí, o lo que me resultó llamativo de este caso, es cómo es que se combinan en la práctica, ¿verdad? O sea, bueno, y el artículo que ahora les pasó a Antonio trata de demostrar eso, esas dos racionalidades y cómo es que se refuerzan mutuamente. Les doy un ejemplo. Los PSA en Costa Rica fueron creados por una ley que es la Ley Forestal del 95. Esa ley, el primer artículo de la ley dice que está prohibido cualquier tipo de tala no organizada mediante permiso forestal. Y que la gente que haga tala ilegal, entonces tiene pena de cárcel, le pueden poner sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen ese componente de disciplina, pero el PSA se crea como un tipo de incentivo económico que paga por no talar. Entonces ven la lógica doble, es decir, digamos, por un lado, castigo si talan ilegalmente, pero incentivo de no talar ilegalmente consiguiendo un PSA, ¿verdad? Entonces, las personas son inducidas económicamente a conservar, pero al mismo tiempo están sujetas a la vigilancia y las sanciones que el Estado siempre establece, ¿verdad? Y una de las cosas que tiene un sistema de incentivos de este tipo es que termina generando o facilitando la producción de nuevos sujetos de conservación, ¿verdad? Porque ustedes lo que terminan teniendo son comunidades que internalizan esas normas de conservación nuevas o esas nuevas estructuras de incentivos, ¿verdad? Que tienden a participar en el monitoreo y vigilancia del bosque y que también empiezan a integrarse en estas estructuras institucionales y estatales. ¿Sí? Entonces, de una u otra forma, el control territorial en el marco de un sistema como este, en el marco de esta gubernamentalidad híbrida, no se ejerce únicamente desde el Estado, sino que empieza a reclutar actores locales para que adopten esos controles internamente, los internalicen. Y eso es una de las cosas que me pareció más interesante de cómo es que se está aplicando en este territorio. En particular por la lectura de uno de los beneficios más importantes que tiene. Verán, un aspecto que a mí me pareció muy importante tiene que ver con cómo es que los territorios indígenas y sus gobiernos se incorporan de una manera que últimamente los empodera debido a estos beneficios, pero al mismo tiempo los coopta en términos de su autonomía política. Eso es un resultado muy interesante que tiene el PSA en cómo es en Talamanca.
Es decir, por un lado, empodera y da recursos, pero por otro lado, coopta la autonomía política de esos gobiernos indígenas para usar esos recursos de una forma más creativa. A ver, esto tiene que ver con todo el diseño de la institucionalidad y la territorialidad local. Entonces vamos a ver si lo puedo explicar de manera clara. A ver, tenemos un problema inicial y es que es lo que yo llamo, digamos, la incompatibilidad inicial, ¿verdad? Digamos, el PSA en Costa Rica está diseñado a operar sobre una estructura que piensa o tiene como fundamento la idea de que tiene que existir propiedad privada. ¿Ok? Es decir, el PSA está diseñado para operar sobre propiedad privada claramente definida, porque si ustedes quieren pagar un servicio ambiental y quieren que funcione bajo una lógica de mercado, ustedes tienen que identificar a quién le estoy pagando, establecer un contrato legal con esa persona, asignar responsabilidades de cumplimiento y que de esta responsabilidad ustedes puedan certificar los servicios ambientales producidos para venderlos en el mercado. ¿No? O sea, eso requiere necesariamente, es una condición sine qua non que la gente tenga propiedad privada. El problema es que las territorialidades indígenas no responden a ese modelo de propiedad. En los territorios indígenas costarricenses, lo que ustedes encuentran más bien es que la propiedad dentro del territorio es o colectiva o consuetudinaria, con derechos de uso que se organizan de formas muy diferentes entre familias, clanes, áreas comunales, y por tanto ustedes no van a encontrar un solo título formal de tierra en ninguna parte del territorio. Nadie tiene. ¿Verdad? Y esto lo que hace es que el territorio indígena sea, por definición, ilegible para el Estado. Es decir, es muy difícil de administrar dentro de mecanismos burocráticos y de mercados como ocupa el PSA. Esto no es un problema nuevo para el Estado, ¿verdad? Digamos, de hecho, este es un problema que el Estado ha tenido desde el momento en que creó los territorios indígenas, ¿verdad? Y ha venido desarrollando diferentes mecanismos para ver cómo resuelve eso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que este territorio que no tiene dueño, ¿verdad? Legal, de una u otra forma se comporte como si tuviera un dueño legal, básicamente? Entonces, una de las creaciones legales que se establecen en el marco desde antes, pero que empiezan a tener una utilidad muy significativa para la implementación de los PDCA, fue la creación de las asociaciones de desarrollo integral o las ADIs. Esa es la solución institucional que se buscó. Básicamente las ADI lo que buscan es dar esa legibilidad estatal al territorio. Es decir, si bien los territorios indígenas deberían ser por ley estos espacios gobernados según estructuras que los indígenas crean convenientes, y el Estado más bien obliga a que si va a haber un territorio indígena, tiene que haber una ADI que asuma la responsabilidad legal de ese territorio. Entonces, la ADI es la dueña en términos formales del territorio, a pesar de que el territorio más bien sea este mosaico de usos de tierra con diferentes propiedades colectivas y consuetudinarias. Denme un momentito para controlar al perro, un momentito, nada más. Ya regreso, no duro nada. Vayan pensando si tienen dudas o preguntas. Hay una parte ahí técnica que quizás desconozcan, pero bueno, ahí vayan pensando en las preguntas. Me disculpo, o sea, el perro se puso muy inquieto y entonces empezó a pegar ladrillos por todo lado. Este, eh, ok, entonces, básicamente, esa es la idea de las ADIs. eh, Funcionan entonces como estos representantes legales del territorio, son los titulares formales y para el PSA se vuelven una herramienta clave porque ellas son las que son los titulares formales de los contratos de PSA. Son las que administran los pagos y la forma de organización que se le ocurre a FONAFIFO en este momento es básicamente ok, yo quiero pagar un PSA para X bosque que está dentro de su territorio, le pago por ese bosque, a usted como ADI, usted se deja un pedazo de la plata, una parte de la plata para que se encargue de contratar al regente forestal y todo ese tipo de cosas y el resto se la puede distribuir entre las personas que son las usuarias directas de ese bosque, básicamente. Y a la ADI le toca la parte de monitoreo local. En la práctica, esto lo que implica es que el Estado no hace un reconocimiento directo de las formas tradicionales de gobernanza indígena que existen, sino que lo que hace es canalizar la participación a través de una estructura organizativa que crea el mismo Estado, ¿verdad? El resultado entonces que ustedes tienen es que hay una inclusión indígena,
pero que se da dentro de una institucionalidad y una lógica estatal, ¿verdad? No necesariamente desde una lógica más orientada por la propia autonomía territorial indígena, ¿verdad? Esto también viene acompañado de un proceso de delegación de funciones de gobernanza ambiental, ¿verdad? Es decir, digamos, la inclusión también implica que las comunidades indígenas, bueno, van a tener que asumir la responsabilidad dentro del programa. Entonces, las ADIs ahora les toca encargarse de distribuir los pagos entre las personas directamente involucradas en el PSA, vigilar el cumplimiento de contratos, establecer una fuerza de seguridad interna que monitoree el bosque, coordinar con los regentes y reportar a FONAFIFO, ¿verdad? Es decir, de una u otra forma, este mecanismo lo que permite es al Estado descentralizar la implementación del PSA, pero no la autoridad sobre el territorio. Esa es la parte, el resultado más importante. Aquí es donde la gubernamentalidad híbrida entra, ¿verdad? Digamos, donde ustedes tienen control ejercido a través de actores locales. Pero uno de los puntos centrales del PSA es la condición innegociable de todo este acuerdo. Y es que tiene que haber una preservación estricta del bosque. La inclusión indígena dentro del PSA está definitivamente condicionada al tipo de conservación que permite el Estado en el bosque. Y en Talamanca, la mayoría de los contratos de PSA corresponden a una modalidad que se llama protección del bosque, que es en esencia, usted no puede tocar un solo árbol de ese bosque. Ya, no puede sacar material del bosque, no puede utilizarlo para otro medio que no sea simple y sencillamente para su conservación. Y esto viene acompañado de una serie de prohibiciones que ya existían desde antes sobre prácticas tradicionales como cacería, extracción de madera, agroforestería tradicional o el uso consultivo de recursos forestales, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, estas restricciones mantienen muchas de esas tensiones que antes existían, ¿verdad? Al tiempo en que digamos, siempre da algún tipo de mayor control a las comunidades indígenas, pero por otro lado, termina privilegiando esta preservación estricta. Sí, digamos, las comunidades son incluidas o son consideradas, o son empoderadas, pero solo si adoptan esta racionalidad preservacionista del programa. ¿Ok? Entonces, esto tiene efectos económicos y políticos, ¿verdad? Por un lado, hay una condición económica, ¿verdad? Un elemento importante es que esta inclusión condicionada este, se ve afectada por la manera en que se distribuyen los beneficios obtenidos del PSA, ¿verdad? Digamos, en el artículo ahí yo muestro con un poco más de detalle cómo es que los pagos individuales de los programas generalmente llegan a muy pocas familias, generalmente las que están asociadas con respecto a los grupos que están vinculados a la ADI, ¿verdad? Mientras que en el caso de los bosques comunitarios, ¿verdad? De los pagos que van para bosques comunitarios, los recursos los agarra la ADI y ellos son los que administran esos bosques, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, mucho de este dinero no necesariamente se está distribuyendo equitativamente en la comunidad. Y esto empieza a conducir a una serie de tensiones como la concentración de beneficios, disputas sobre quién decide el uso de los fondos, críticas sobre la opacidad o la captura por élites locales, etcétera, ¿verdad? En otras palabras, esta inclusión dentro del PSA no garantiza necesariamente una redistribución equitativa de los recursos, ¿verdad? También hay un reconocimiento político muy limitado, ¿verdad? Es decir, digamos, la inclusión indígena o el empoderamiento por medio del dinero que los PSA están generándoles no necesariamente transforman las relaciones de poder, ¿verdad? Porque el Estado al final de cuentas reconoce la participación indígena, le da recursos y acepta ciertas demandas organizativas, pero no modifica el marco territorial fundamental en el cual la legislación forestal estatal es la que manda, los objetivos son de preservación y se tiene que ceñir bajo las estructuras administrativas del programa. Es decir, no se plantea o ha habido muchas dificultades para plantear un PSA que reconozca usos indígenas del bosque, por ejemplo. Y ya estamos hablando de una implementación eh, que tiene más de 25 años, ¿verdad? Entonces, el PSA termina reconociendo ciertos derechos indígenas, pero solo en la forma en la que estos sean compatibles con este proyecto territorial del Estado. Y el resultado final es, por tanto, una inclusión ambivalente. ¿Verdad? Las comunidades indígenas obtienen este financiamiento institucional, fortalecimiento organizativo, espacios de negociación política, pero al mismo tiempo adoptan funciones de autovigilancia ambiental, aceptan restricciones sobre los usos de bosque y operan dentro de marcos institucionales que se les definen desde fuera, ¿verdad? Entonces, cerremos un poquillo ya la presentación, ya voy llegando al final. Este, ¿Cómo es que podríamos catalogar, regresando a esa pregunta inicial, cómo categorizaríamos o cómo entenderíamos estas nuevas territorialidades neoliberales en Talamanca? Bueno, yo les contaba al principio
que después de estos conflictos que se dieron por el bosque en los 2000 y que se empieza a dar como, por el momento en que voy entrando, uno de los hitos dentro de ese cambio, dentro de esa nueva época, por así decirlo, en Talamanca, es el plan de manejo que se empieza a establecer para un parque muy, muy grande que está como en la vertiente sur del territorio, que se llama el Parque Internacional de la Amistad. Es el parque más grande de Costa Rica, es un parque internacional que se comparte con Panamá y la pieza central de una reserva de biosfera como de 780.000 hectáreas, básicamente, que está ubicada justo en la frontera del territorio. Uno de los conceptos que en ese plan se empieza a desarrollar es una cosa que la gente que desarrolló el plan de manejo llamó la tesis de la frontera pasiva. Es esta idea de que de ahora en adelante la conservación en Talamanca no necesariamente se tiene que basar en esa exclusión directa o en ese uso violento del territorio, en ese uso de las sanciones, multas y castigos de cárcel, ¿verdad? Sino que en la conservación basada en la colaboración local. Es decir, esta idea de que la estrategia central tiene que ser los incentivos, la descentralización y la incorporación de liderazgos locales. A mí, a mí me parece que es como muy interesante leer ese plan de manejo después de básicamente 15 años, ¿verdad? Porque en realidad encapsula perfectamente bien cuál era la estrategia de territorialización que seguía para este lugar, ¿verdad? Y es precisamente eso, es la esencia de la conservación neoliberal, esta idea de que no se elimina el territorio, la frontera, sino que los transforma, es decir, presenta el cacao como una forma de internalizar el territorio mediante esta producción sostenible del PSA para internalizar mediante gubernamentalidades híbridas y en ambos casos lo que se está haciendo es redefiniendo el uso legítimo del territorio, reorganizando la autoridad y produciendo nuevos sujetos, pero siempre dentro de las mismas lógicas o los mismos componentes objetivos estratégicos fundamentales, los cuales al final de cuentas terminan generando o perpetuando las desigualdades sociales que se enfrentan en el territorio, ¿verdad? O sea, es decir, digamos, no es la desaparición de la frontera, es este cambio de la forma de la frontera, ¿verdad? Ya no se impone, ya ahora es incentivada, ¿verdad? Eso es como una de las cosas importantes, que al final de cuentas terminé respondiendo yo con el trabajo que yo creo que podríamos parar acá, como para dar espacio para preguntas por si alguien tiene alguna duda o quiere consultar sobre algún detalle. Fui muy rápido por encima de los casos, son un poco más detallados y podemos entrar en bastante detalle, pero me parece que yo creo que ya llevo como unos 40 o 50 minutos, entonces tampoco quiero aburrir a todo el mundo. Llevas Entonces, una hora. una hora, ok, ok, entonces, con más razón. Bueno, les agradezco mucho, más bien. No, no, a ti. Bueno, muchas gracias, Alonso. Entonces, no sé, probablemente vas a añadir todavía otros detalles. Entonces, pasamos a la parte de preguntas, respuestas, comentarios. Gabriela tiene la mano levantada. Adelante, Gaby. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alonso, por la exposición, aunque corriendo, pero te seguimos el paso, sobre todo también por el análisis territorial que nos ofreces, ¿no? Y espacializado. Y bueno, yo tenía primero, o sea, como cuando ibas explicando, primero la pregunta que a quienes estamos, o sea, en México siempre creo que nos resulta bastante inquietante, por no decir otra cosa, escuchar de reservas indígenas, ¿no? O sea, Ujú, y sabemos que en los diferentes países se llama de diferente manera y tiene contextos distintos y también complicaciones o ujú, implicaciones distintas, ¿no? Entonces, bueno, primero era como una pregunta de cómo se definieron los límites de los territorios indígenas, ¿no? O sea, como cuál fue el proceso para establecer estas reservas. Porque bueno, aquí en México digamos que estos solapamientos entre las áreas naturales protegidas se dieron más bien con, bueno, con la propiedad comunal o la propiedad ejidal, pero que digamos que tiene un sistema muy de pedacito en pedacito, ir estableciendo los ujú, límites, que es muy fácil, pero toda una reserva, ¿no? O sea, cómo se dio, digamos, ese establecimiento de límites y en ese sentido también como el conflicto. Esa sería una pregunta. La otra, pues como si pudieras explicar cómo entenderías digamos, mostrándonos todo lo que nos muestras, cómo entenderías ese empoderamiento que de todas maneras sí nombras para las poblaciones indígenas, cómo podríamos entenderlo siendo que en realidad están siendo cualquier sujeto. Es decir, si fueran indígenas o no fueran indígenas, al parecer podría aplicarse los mismos mecanismos
y no importa, ¿no? Porque no está siendo tomada en cuenta precisamente su especificidad, ¿no? Entonces, si ese empoderamiento es solo entendido en términos de que hay a lo mejor una mayor estabilidad económica, o también tiene que ver con que al estar en estos programas, en el PCA, etcétera, hay también cierta, a pesar de la mediación, hay cierta, digamos, estabilidad jurídica también en términos de decir, bueno, si estamos dialogando con el gobierno y todo bien, entonces pues tampoco nos van a venir aquí a decir que de pronto el territorio indígena ya no es territorio indígena, lo que sea, ¿no? O sea, es que si hay como cierta estabilidad en ese sentido, o cómo podríamos entender ese empoderamiento. Em, y ya por último, nada más, muy al final, por si preguntarte bueno, si preguntarles en general, ¿no? Hablando de esta conservación neoliberal que también me parece como muy atinada la forma en la que la vas caracterizando, si conocen estos programas que hay que son unos hexágonos green cubes, o sea, como de cubos verdes de una empresa que se llama Hexagon y que lo que promueve es como tipo servicios ambientales, pero estos que son como a distancia, ¿no? O sea, como que te compras un cubo verde de un bosque en en otra selva por ahí, y entonces tú eres como responsable de la conservación, o sea, como que a través de esos cubos verdes virtuales, se hace como un monitoreo a distancia, pero también a la vez en territorio tiene que haber una conservación, ¿no? Entonces hay como, yo todavía no lo conozco del todo, pero bueno, era como pregunta por si saben algo de eso. Y ya, muchas gracias. Bueno, creo que como eran varias preguntas, mejor contesta primero. Ya hay otro comentario en el chat, pero lo vamos a tocar después. Entonces, adelante, Alonso. Bueno, muchas gracias de veras por las preguntas. Ok, la primera, ¿cómo se definieron los territorios, los límites de estos territorios indígenas? Bueno, la delimitación, o sea, formalmente se hizo por medio de varios decretos ejecutivos y la ley indígena, ¿verdad? El punto, el objetivo formal era reconocer espacios en los que ya existía alguna ocupación indígena, reconocida. Eso es hasta lo formal. En la práctica, muchos de estos territorios indígenas, fueron creados formalmente, pero nunca se han consolidado en términos de tierras. Entonces, ustedes se encontrarán con múltiples territorios indígenas, sobre todo en la zona norte del país, en la costa del Pacífico Norte, también en la vertiente del Pacífico, en el cual estos territorios en realidad existen solo en el papel y muchas de las tierras nunca fueron adquiridas de las personas que las tenían en ese momento para asignárselas a las poblaciones indígenas, o en donde las poblaciones indígenas simplemente ocupan el territorio, pero no lo ocupan bajo esta figura definida, ¿verdad? Este, y bueno, esto deriva, digamos, en conflictos muy, muy marcados y en una violencia muy significativa, digamos, entre las poblaciones que obviamente reclaman estos territorios, ¿verdad? Frente a diferentes poblaciones campesinas, mestizas, pero también, digamos, grandes terratenientes que de pronto son los que ahora siguen ocupando, o sea, legal o ilegalmente estas tierras, ¿verdad? Eh, en el 2000 el último que recuerdo es ese, sí. En el 2018 se había hecho como un tipo de inventario de estos territorios, en el cual habían hecho un análisis de la propiedad, haciendo un catastro de estos territorios para ver cuál era el nivel de integridad que tenía. Es decir, digamos, cuánta del porcentaje del total de territorios en realidad no existen Sí. en la práctica, ¿verdad? Talamanca es un lugar un poco diferente. Los dos territorios en los cuales yo trabajé, que es el territorio de Talamanca-Bribri y el de Talamanca-Cabecar, esos dos tienen una integridad territorial bastante sólida. Son casos muy inusuales para Costa Rica, en los cuales ustedes tienen niveles de integridad territorial que llegan hasta un 95-98% en los dos casos. Es decir, digamos, el territorio que se delimitó es el territorio que se tiene, excepto por algunas propiedades que todavía son de propiedad de no indígenas, aparte de otras dinámicas ya más internas del territorio, ¿verdad? Porque
A ver, sucede lo siguiente, en los territorios indígenas la propiedad, digamos, la transferencia de propiedad es matrilineal, ¿verdad? Es decir, digamos, son las mujeres las que heredan, ¿verdad? Se dan muchas situaciones en las cuales sicuas, es decir, externos, digamos, a la comunidad, mestizos, lo que sea, ¿verdad? Vienen y, bueno, digamos, de pronto, digamos, se casan con alguna persona en el territorio indígena, y entonces, por ende, ocupan el territorio, y, bueno, eso genera como muchas hay reacciones y conflictos dentro de los mismos territorios en el caso de estas familias mezcladas, ¿verdad? En las cuales, digamos, de pronto se tienen sicuas manejando el territorio, pero es porque básicamente lo heredaron de alguna forma por medio de este manejo y estas formas, de estos mecanismos de transferencia de la propiedad, ¿verdad? Eh, pero en general, una de las razones por las cuales yo quería hacer mi estudio en Talamanca era precisamente esto. O sea, yo quería de veras, mucho de la intención era ir a ver un caso de conservación neoliberal en el cual esta conservación fuera efectiva. Y la única forma de garantizar esta conservación efectiva tenía que ver con todo esto que les dije sobre los derechos de propiedad de la tierra. ¿Verdad? Entonces, y esta idea de que la posición de la población indígena involucrada fuera un poco más fuerte que la población de otros territorios, en los cuales, debido a que no tienen acceso, sus territorios están sumamente fragmentados, se ven en una situación un poco de vulnerabilidad política más significativa. De hecho, la idea de ir a Talamanca es precisamente ir a experimentar, ir a ver esta tesis de la frontera pasiva, ¿verdad? Esta idea de ver, digamos, dinámicas más conciliatorias y de cooperación entre agentes de conservación, el Estado y las poblaciones indígenas, y cómo es que la territorialidad también se ve manifestada ahí. O sea, es como una elección del caso un poco al revés de lo que uno generalmente haría, porque uno generalmente en los estudios de territorialidad uno lo que se va es tratar de identificar y estudiar un conflicto territorial abierto. Yo lo que hice fue una cosa que, de hecho, en su momento mi tutor también me dijo, usted sí es al revésado, porque usted lo que se va más bien es a buscar, digamos, un lugar en el que probablemente no encuentre conflictos territoriales tan significativos. Pero es que el punto es que a mí lo que me gustaba era experimentar esta idea de la ambientalidad, como la plantea Robert Fletcher o la plantea Arwal, ¿verdad? Que es como esta idea de cómo es que el territorio en un contexto neoliberal o cómo la gubernamentalidad en contextos neoliberales pasa por esta idea de motivar o incentivar la conservación generando estos sujetos de conservación, ¿verdad? Esta idea de una forma distinta de ejercer esa gobernanza. Eso es lo que quería hacer, entonces por eso es que me fui a estos territorios. Los otros casos obviamente probablemente son significativamente más conflictivos y en los que sí hay bastante más registrado, digamos, estas dinámicas de vigilancia y violencia. Ok, eso es como la respuesta. Cualquier cosa ahí, si me faltó algo, me decís. La segunda es el empoderamiento de las poblaciones indígenas. Ok, eso tiene que ver con la forma en la que funcionan estos espacios, estas reservas, ¿verdad? Porque de algún modo la manera en la que la legislación costarricense construye a la reserva indígena y a la asociación de desarrollo es casi como algo muy parecido a cómo funciona un gobierno local, una municipalidad en Costa Rica. ¿Ok? Básicamente establece esta delimitación, dice que esto es territorio indígena. La ley establece que las personas indígenas tienen una jurisdicción limitada sobre este territorio, es decir, todo menos violaciones a leyes penales. Y bueno, y hay algunas limitantes con respecto a políticas ambientales, ¿verdad? Pero todo lo demás básicamente debería gobernarse según las leyes y las normativas que se establezcan internamente, tratando de apegarse o acercándose lo más que Costa Rica pueda, digamos, al convenio 169, ¿no? Desde la lógica, uno pensaría que esto lo que trata de hacer es como un tipo de gobierno local, es decir, un gobierno, la Asociación de Desarrollo como una entidad que cobra impuestos al resto de la población para operar ellos autónomamente y funcionar como un gobierno local, ¿no? Eso no sucede en la práctica porque las ADI son entes públicos de interés, perdón, entes privados de interés público. ¿Ok? O sea, básicamente es como una asociación más, ¿verdad? Entonces no tiene potestad de imperio, no puede ir a hacer sus propias carreteras, no puede ir a cobrar impuestos, simplemente no tiene financiamiento excepto las contribuciones que voluntariamente quieran dar las personas asociadas.
Y esto básicamente lo que hace es de una otra forma, la ley empodera, pero la forma desempodera, ¿no? Porque realmente no existe como los recursos necesarios para que la ADI pueda desarrollar una agenda propia de desarrollo, ¿verdad? Ahí es donde el PSA se vuelve atractivo, porque ya que hay mucho bosque, ¿verdad? Mucho espacio forestal en el lugar, entonces ellos pueden vender pueden hacer estos pagos por servicios ambientales y les queda, digamos, un margen de ingresos con los cuales pueden hacer algunas de estas agendas. Y efectivamente, estas dos ADIs desarrollan algunas cosas. O sea, con la plata de los pagos de los PSA, ellos han desarrollado becas estudiantiles, es decir, para mandar para educar ¿cómo es? A personas dentro del territorio. En algunos casos han desarrollado alguna infraestructura, salones comunales, cosas de ese tipo, digamos, que no hubiesen podido hacer de otra forma. Entonces, ciertamente hay un beneficio económico. De hecho, es otra parte en la que esta tesis también, digamos, me resultaba muy gracioso discutirla también con mi tutor, ¿verdad? Porque era una situación en la cual yo no quería salir como él y venir a decir que la conservación neoliberal es lo peor del mundo, ¿verdad? Porque al final de cuentas había beneficios tangibles, ¿verdad? De hecho, de los dos proyectos hay beneficios tangibles, ¿verdad? El único asunto es que en el momento en que nos dinámicas o este diseño basado en el mercado y no dejamos espacio para formas de organización un poco más híbridas, yo siento que es que se nos caen todas estas dinámicas. Pero hay un empoderamiento. Ahora, sí, también, o sea, hay que ser también justos y decir, hay una distribución desigual de alguna parte de esos beneficios, una parte significativa, que genera conflictos internos, ¿verdad? También hay un uso politizado de este tipo de mecanismos. La última vez que estuve por allá fue el año pasado, estuve como en un par de giras en las cuales quería ver qué había pasado con una iniciativa que había empezado a ver yo en el 2012, pero que ya para este momento ya se estaba convirtiendo en contratos tangibles de pagos por servicios ambientales en la zona. Y en efecto, digamos, la asignación de los bosques para pagos estaba políticamente orientada con la intención de atacar a rivales políticos dentro del mismo territorio. Era perfectamente visible, digamos, la manera en la cual estaban operando, ¿verdad? Entonces, se empodera, pero al mismo tiempo también se divide y al mismo tiempo también ese empoderamiento está basado en el hecho de que tienen que seguir la legislación ambiental. Entonces, los que tal vez no están obteniendo tanto beneficio y además de eso les cierran el bosque y no pueden ir a cazar, no pueden ir a obtener recursos, no pueden cortar árboles, o sea, terminan generando esto. Y esto es lo que genera generalmente la gobernanza de un territorio. O sea, regresando un poco a un artículo que a mí me parece que es excelente y me encanta para ver el caso de Talamanca, que es el de Van der Gist y Peluso, el de la territorialización estatal de los bosques en Tailandia, ¿verdad? Parte de la constitución de un territorio no es solo poner límites y establecer toda la parafernalia necesaria, digamos, para gobernar ese territorio, sino que es buscarse también proxies que les permitan gobernar el territorio y que eventualmente desde ahí se generan desigualdades, o algún tipo de divide y vencerás que permite que el territorio exista, ¿verdad? O que permite ¿cómo es? Su eficacia, ¿verdad? Bueno, ahí me extendí un poco, pero bueno, esa sería como mi respuesta, digamos, esa parte de empoderamiento, tratando de hacer como ese balance entre la conservación neoliberal. Y luego, yo no conozco mucho de estos Green Cubes, o sea, me gustaría leer un poco más porque de verdad se oye como algo muy interesante, pero un poco lo que estás diciendo es como algo, digo, es muy llamativo, ¿verdad? Porque una de las dinámicas, bueno, una de las cosas que se están estudiando con bueno, más recientemente, ¿verdad? Es más bien estos esfuerzos ya de financialización de la conservación, ¿verdad? Esta idea de que de pronto, digamos, ya no es un asunto de simplemente proteger un recurso, sino que es de generar rentas a partir de los créditos que genera, digamos, estos recursos, estos pagos de servicios ambientales en un contexto ya más financializado, ¿verdad? Que siempre es como una conversación interesante en la cual tal vez no estoy tan vinculado porque el nivel de financialización real de los créditos por servicios ambientales que hace Costa Rica ha sido muy poca en realidad, ¿verdad? Además, ha sido muy poco exitosa y no podría competir jamás con lo que hace China o lo que hace Brasil, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad? Pero de ahí siempre es un ámbito que me parecería interesante, pero me gustaría leer más. Entonces ahí sí reconozco ignorancia, perdón. Gracias, Alonso. Pues ya están llegando los comentarios y preguntas y intervenciones de parte de nuestros escuchas.
Jonathan Vázquez Cifuentes, creo que él es de la costa chiapaneca, comenta, las problemáticas que ocurren en Talamanca son similares a lo que ocurre en mi región, es decir, en la costa de Chiapas. Por decir, en el municipio de Acapetagua, incluye otros municipios, existe una reserva natural que condiciona los derechos agrarios de una comunidad que se encuentra en el área de amortiguamiento. Fue fundada mucho antes de que el gobierno de Salinas de Gortari, estamos hablando de los cambios de 80 a principios de los 90, lo decretara como reserva natural. La diferencia es que han creado narrativas que tienen que ver con nuevos grupos, en este caso afros, estos con la intención de obtener incentivos económicos a partir de la elaboración de proyectos indígenas. Este es un comentario de Jonathan. Voy a leer otro más, tal vez para que después puedes, ojalá, tal vez hacer tus comentarios respecto de los dos. ¿En qué medida, dice Julio César García, en qué medida la tecnificación de los SAF de café, bueno, ahí espero que explique tal vez un poco qué son los SAF, y cacao, o cualquier cultivo orientado al mercado puede entenderse como una estrategia de desarrollo territorial? ¿Y en qué casos podría implicar procesos de reconfiguración productiva que transforman las dinámicas locales para beneficio de terceros? Me explotó la cabeza porque es una realidad que está sucediendo en nuestros territorios y que muchas veces no se analiza como debería ser. Pregunta, ¿en qué medida los pagos por servicios ambientales fortalecen la gestión territorial comunitaria y en qué casos pueden reconfigurar las prioridades locales bajo lógicas externas de conservación? Vamos a dejarlo por ahí por lo pronto, para que puedas responder a estos comentarios y preguntas. Ok, bueno, me parece muy interesante la primera, creo que es la de Jonathan, De ¿verdad? Jonathan, sí. Sí, de hecho, porque también una dinámica que también se da en este territorio, bueno, que es en el territorio más amplio de Talamanca, es el cantón de Talamanca. Aquí nos estamos concentrando mucho en lo que sucede en un valle específico, que es el Valle de Talamanca, que cubre el distrito de Telire, que es más o menos como un 70% del cantón, ¿ok? Pero lo que sucede en el otro 30% es algo muy interesante porque también esta es una zona de influjo migratorio muy significativo y histórico también, ¿verdad? Entonces, en su momento hubo una migración sustancial de personas afro. Estamos hablando de durante finales del siglo XVIII, en el siglo XIX y sobre todo a finales, en el marco de la Habanera, en el siglo XX, ¿verdad? Pero también influjos migratorios de nicaragüenses que estaban escapando de la guerra civil en Nicaragua en los 80. Y además hay una comunidad que está en la costa, que es Puerto Viejo, que es un sitio, es un destino turístico, ¿verdad? En el cual ustedes lo que encuentran es una población expat de personas literalmente de todas partes del mundo, ¿verdad? Canadienses, estadounidenses, franceses, de todas partes, ¿verdad? Entonces una población es sumamente mezclada, ¿verdad? La que ustedes encuentran. Y sobre todo la dinámica entre indígenas y afro es una dinámica que muchas veces el mismo Estado ha venido tratando de motivar, digamos, motiva la colaboración, pero al mismo tiempo motiva conflictos, ¿verdad? Entre estas dos poblaciones con la intención de tener un mejor control del territorio. Y esto sucede tal vez no en la misma lógica que lo está proponiendo aquí Jonathan, pero sucede mucho sobre todo cuando ha habido chances en los que se ha desarrollado proyectos que sí tienen un poco más de potencial para fomentar cacao sostenible, ¿verdad? Principalmente proyectos más orientados a la asociatividad, a la formación es decir, digamos, en vez de depender de la cadena, establecer cooperativas de compradoras de cacao que de una u otra forma pueden establecer precios un poquito más justos, ¿verdad? Siempre ha habido como esta tensión para tratar de generar y fomentar conflictos, estableciendo cooperativas en competencia o cosas de ese tipo, digamos, enfrentando a estas poblaciones, ¿verdad? Y estableciendo como, siempre manteniendo como esta idea de dividir, ¿verdad?
Pero siempre dentro de esta marca, de esta idea de establecer incentivos económicos para la producción. Es sumamente interesante. O sea, me sentí como tan identificado con ese comentario, de veras, en serio, porque es algo que también se ve de manera muy clara acá. Y bueno, y que también se ve en el marco de muchas de estos conflictos que también señalaban en el marco de estas familias mixtas dentro de los territorios indígenas. Porque, como les dije en la presentación, después de que se va la bananera en los 40 y los 50, muchas de las personas indígenas que habían sido desplazadas regresan, pero cuando regresan también se encuentran con poblaciones de los exobreros de esa bananera que están todavía viviendo en el territorio y que están ocupando tierras que la bananera dejó. Y eso hace como que se empieza a dar combinaciones muy interesantes que generan también ciertos conflictos, ¿verdad? Digamos, en la misma región, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno se encuentra como algo muy llamativo, digamos, y es que de pronto los líderes de o alguna de las asociaciones de desarrollo, todos se apellidan Jackson o cosas de ese tipo, ¿verdad? Y que de pronto, digamos, por ahí tengan como ese control de la asociación precisamente porque tienen ese vínculo hacia afuera del territorio, o sea, esos capitales hacia afuera del territorio, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, digamos, un control de espacios dentro del territorio, ¿verdad? Entonces, cuesta un poco más explorarlo y detallarlo con suficiente detalle, pero es algo que de veras sería interesante para próximas investigaciones en el lugar. Ok, este, ok, la pregunta de Julio César, ¿en qué medida la tecnificación de los SAF o sea, sistemas agroforestales de café y cacao, o cualquier cultivo orientado al mercado puede entenderse como una estrategia de desarrollo territorial? ¿En qué casos podría implicar procesos de reconfiguración productiva que transforman las dinámicas locales para beneficios de terceros? Bueno, yo creo que el caso del cacao aquí sí como que termina aquí, ¿verdad? Es decir, digamos, muchos de los esfuerzos, como se presentaba en la presentación, ¿verdad? Como se planteaba en la presentación, mucho del esfuerzo que se empieza a hacer en el marco de esta narrativa más, tradicional de la falta de productividad del territorio indígena, ¿verdad? Que les contaba en la presentación, está muy orientado bueno, termina teniendo este resultado. No necesariamente es el objetivo, pero esto es en lo que termina convirtiéndose. Nosotros lo que fuimos a ver, bueno, primero yo y luego con mis compañeras de trabajo, ¿verdad? En el marco de algunos proyectos de investigación, fue cómo se empezó a plantear muchas de estas tecnologías, nuevo material genético y demás cosas que se empezó a dar a los territorios para que empezaran a sembrar cacao en el marco de sistemas agroforestales, muy orientado en la tecnificación de la producción, muy orientado en tratar de aumentar la productividad por medio de transferencia tecnológica, ¿verdad? Pero que últimamente no terminó siendo una estrategia de desarrollo territorial efectiva. Decidamos, cuando nosotros ya volvimos en el marco de un proyecto que fue terminando en el 2021 y que de ahí salió el artículo que ustedes leían, lo que nos encontramos en un montón de cacautales abandonados, niveles sumamente bajos de productividad, gente que ya estaba botando incluso las matas en su momento, ¿verdad? Y estaba apostando para otras iniciativas, algunos incluso, o sea, para señalar el acabose total, digamos, el desastre total de la política, estaban botando el cacao, botando el bosque y sembrando plátano al sol, ¿verdad? Entonces, este, bueno, eso es lo que terminó generando. Y mucho de la política, sobre todo porque esto fue algo interesante, en el marco de la investigación, nos permitieron ser parte del programa, por lo menos atender como testigos o como invitados a uno de los programas de transferencia de cacao que se estaban dando, ¿verdad? Y una de las cosas que se notaban más significativamente dentro de esto era que mucha de la orientación política que tenían estos programas no era dictada necesariamente por un acercamiento a las comunidades y qué era lo que ocupaban, o a los territorios indígenas, sino que muy motivado más bien por cuáles eran los intereses de los chocolateros que eventualmente compraban el producto, o de los exportadores que eventualmente lo acopiaban y lo exportaban. Y de ahí eso, o sea, morfeaba totalmente, es decir, digamos, desfiguraba totalmente la política pública, porque al final de cuentas estás diseñando una política de mejora productiva, pero no estás pensando en el productor, sino que estás más bien pensándola desde cómo mantener el costo bajo al que compra eventualmente y al que procesa, ¿verdad? Estás pensando en el lado equivocado de la cadena. Y claro, era muy fácil para ellos porque al final de cuentas, lo que ocupaban era cacao barato.
O sea, para los chocolateros y para los que exportaban o los que procesaban minúsculamente el cacao, lo que ocupaban era cacao barato, ¿verdad? Querían que se produjera localmente para ver si poder ahí podían reducir costos de producción, pero bien era igual de fácil ir a comprar el cacao en Ecuador. ¿Verdad? Entonces al final de cuentas había una lógica como muy, muy, como dice aquí Julio César, muy en beneficio de terceros y no necesariamente un antípodo de veras una transformación para mejorar las condiciones de vida de estas personas. Los únicos casos que se salvaban de esto, y eso sí fue algo que nos faltó escribir, pero sería interesante hacerlo, es que hubo algunos productores que sí fueron muy exitosos y que sí lograron alcanzar productos y precios sólidos, pero eran los que estaban asociados a las fincas demostrativas. Mm. Es decir, digamos, había un influjo muy grande para los think tanks para que empezaran a desarrollar tecnología agropecuaria y transferencia para experimentar con cacao en otros países. Y ellos generalmente dependían de estos socios un poco más estables que tenían sus cacautales. Y estos cacautales sí se beneficiaban significativamente, pero estaban más vinculados como ¿qué le podría decir? Como esta industria de la ciencia del desarrollo, más o menos. Entonces, de algún modo, digamos, y a lo que viene aparejado eso, ¿verdad? Como el turismo académico de ir a ver la finca que está funcionando y de llevar a las personas a que vayan como uno a ver la finca y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, de pronto había como una dinámica muy interesante de que el beneficiario era el que más bien se acercaba a esta lógica, no la quisiera llamar de acumulación, porque no siento que fuera eso, pero esta lógica de beneficios alrededor de la idea del laboratorio más que el resultado del laboratorio. No sé si me explico bien. Y eso sí me pareció interesante y eso sí como que nos faltó un poco más escribir de eso. Pero bueno, este, tal vez a alguien le interese, digamos, cómo es que el laboratorio también es un modelo no sé si llamarlo de acumulación. Yo sé que algunos autores del lado de la conservación neoliberal lo llamarían así, yo no, pero digamos, yo todavía no, pero bueno, podría ser algo interesante. Ok, ¿en qué medida los pagos por servicios ambientales fortalecen la gestión territorial comunitaria? ¿En qué casos pueden reconfigurar las prioridades locales bajo lógicas de conservación externa? Lógicas externas de conservación. Bueno, a ver, digamos, estos pagos en este territorio, ciertamente han fortalecido de algún modo cierta parte de la gestión territorial, ¿verdad? Es decir, digamos, estos fondos no solo van para becas y esas cosas, sino también, digamos, de una otra forma refuerzan, digamos, estructuras administrativas que eran relativamente débiles. Es decir, las asociaciones de desarrollo eran legendarias, digamos, por casos de corrupción o mal manejo de fondos o cosas de ese tipo. No es que dejaron de serlo, todavía se dan estos casos, pero estas asociaciones sí se han visto un poco más fortalecidas en esa parte administrativa. Entonces, o sea, ha habido una mejora ahí, ha habido alguna gestión territorial interesante, que yo, como le decía, como le respondí a la pregunta de Gabriela, es positiva. O sea, no es como que hay que tirar la política a la basura y decir no sirvió para nada, sino que hubo cosas que sí fueron efectivas. Sin embargo, en el caso de acá, muchas de las prioridades locales están sujetas a esa idea de la conservación preservacionista que plantea el Estado costarricense y que no ha dejado de plantear. Dicho eso, oportunidades para lograr algo más abierto. Bueno, durante la negociación de Red Más, en Costa Rica, eso fue lo que se trató de hacer desde los mismos incentivados de las mismas poblaciones indígenas y muchos de estos liderazgos y algunos liderazgos nuevos trataron de motivar el establecimiento de sistemas o modalidades específicas de pagos por servicios ambientales. De hecho, ellos los llamaban el PSA indígena, que era básicamente un pago de servicios ambientales que lo que hacía era proteger el dosel superior del bosque, pero que permitía caza, que permitía extracción de recursos, que permitía, bueno, si la madera se cayó y está tumbada, entonces pueden sacarla, cosas de ese tipo, básicamente. O sea, una lógica un poco nueva del programa de pago. El problema es que esto se enfrenta contra la institucionalidad estatal y una resistencia muy significativa, digamos. Entonces, aunque se negoció la forma del PSA, hasta el momento yo sé que no se ha implementado efectivamente. Más bien lo que se hizo en el territorio con la entrada de los fondos RED fue establecer como un tipo de PSA que es un poco más económico en el entendido de que ya no tenés que pagar tanto por regencias forestales y eso resulta en un beneficio económico, un sentido económico mucho más significativo para ¿cómo es? Las asociaciones indígenas. De una u otra forma, entonces lo que se siente más bien fue como que
o sea, es beneficioso para ellos, pero se siente como que compraron para que siguieran utilizando, para mantener, o sea, como que ofrecieron este sistema de pago, pero pero siempre, digamos, sin comprometer esos objetivos de conservación que tiene el Estado, ¿verdad? O sea, que son integrales, digamos, dentro de la forma en la cual se manifiesta la territorialidad de la conservación en estos lugares. Bueno, entonces pasamos al siguiente comentario de Eduardo Luna Contreras. En México, las violencias extractivistas afectan especialmente a comunidades indígenas que habitan territorios ricos en recursos naturales. En diversas regiones del país se producen minerales, energía o cultivos de alto valor, pero con frecuencia estos proyectos son impulsados por empresas transnacionales y grandes capitales que generan procesos de despojo territorial, contaminación ambiental y desplazamiento de comunidades. Además, muchas organizaciones han señalado que estos conflictos también implican debilitamiento de los marcos legales, prácticas de corrupción institucional y la influencia de intereses financieros internacionales, lo que dificulta que las comunidades puedan defender sus derechos. Un ejemplo se encuentra en la península de Yucatán, donde comunidades mayas han denunciado impactos de proyectos agroindustriales y energéticos en sus territorios y en los sistemas de agua subterránea. Ese es el comentario de Eduardo Luna. Y pasamos de una vez al comentario de René Franco, que tiene dos preguntas. La primera es, ¿de qué forma han incidido de esta manera de gestión del territorio en la conflictividad social? ¿Existen más conflictos sociales en la actualidad o menos? Y la segunda, ¿esta forma de gestión del territorio realmente contribuyó a la conservación del medio ambiente? Sabemos que en Tiquicia hay más bosque per cápita que en el resto de la región. Gracias. Adelante, Alonso. Ok, bueno, sobre el primer comentario, bueno, la región no está exenta de estas dinámicas. Y bueno, también existen casos, bueno, algunos más recientes, otros no tan recientes, en los cuales uno las puede explorar. Ahora, bueno, mi trabajo no se centró tanto en estudiar, digamos, dinámicas extractivistas tan significativamente, precisamente porque, bueno, parte de la idea era un poco, digamos, a ver, la compañera con la que trabajaba el proyecto, Tania, bueno, el trabajo de ella es más sobre extractivismo, entonces un poco lo que hacíamos era como un poco de distribución social, digamos, división social del trabajo, y entonces ella quería quedarse estudiando esas dinámicas y yo lo que trataba de ver era cómo trataban si había algún tipo de vínculo, empezaban a conversar entre sí. Ciertamente hay vínculos, es una zona de frontera y hasta cierto punto manifiesta algunas similitudes vinculadas a lo que ya trabaja Tania Lee, ¿verdad? Digamos, como estos territorios fronterizos, el final de las fronteras agrícolas, ¿verdad? Y estas poblaciones que están como en medio, ¿verdad? Digamos, para entender el territorio aquí en Talamanca o sea, la forma más sencilla de entender es como este territorio que está en medio. Por un lado hay plantaciones bananeras y una forma más de extractivismo verde hacia un lado, pero por otro lado está la frontera de conservación y estas existen como en el medio de estas dos, ¿verdad? Entonces, de una otra forma, digamos, las dinámicas se entrecruzan y uno puede ver diferentes vínculos, ¿verdad? Ahora, sobre las preguntas de René, ¿verdad? Bueno, parte de lo interesante de este trabajo, ¿verdad? Es precisamente, digamos, que estas dinámicas de conservación neoliberal, de una u otra forma, son eso, son una gestión del conflicto social. Eso es como una de las conclusiones a las que se llega, ¿verdad? Es una forma muy costarricense de resolver la cosa, que es institucionalizar el conflicto, ¿verdad? Es decir, lo metemos dentro de un marco institucional en el cual, digamos, el conflicto se desactiva, ¿verdad? Y más bien, digamos, los que todavía de una u otra forma enfrentan ese conflicto son los sectores que quedaron, bueno, que quedaron por fuera de este arreglo, ¿verdad? Digamos, ¿hay conflictividad social por las políticas forestales? Sí, todavía la hay, pero ya no es esta dinámica tan inmanejable porque se ha hecho manejable precisamente por el PSA, ¿verdad? Y los que más bien todavía mantienen
estos conflictos son esas poblaciones que están exentas o por fuera de estos arreglos institucionales. Esas poblaciones que todavía que no se benefician del PSA, pero que también ven sus bosques cerrados con el simbolito de que es un bosque bajo servicios ambientales y que por ende no pueden entrar ni utilizar los recursos que están allá adentro, ¿verdad? Y que de pronto, digamos, son, además, por la forma en la que se ubican los PSA en el territorio indígena, que es un poco más arriba de la montaña, más alejado, o sea, hay que entender la geografía del territorio aquí, ¿verdad? Digamos, hay partes del territorio que son más fácilmente accesibles, es una hora desde el poblado Sico a más fuera, ¿verdad? Pero hay otras en las cuales uno tiene que ponerse a caminar y subir montaña como por 7 horas hasta llegar al lugar en el cual está algunos de estos sistemas de pago, ¿verdad? Esas personas que generalmente están en una situación más de vulnerabilidad son las personas en las que han quedado por fuera y que probablemente son muy críticas de todo este proceso. Entonces, los conflictos siguen, están ahí, pero ha habido una forma de manejo del conflicto en el marco de esta conservación neoliberal. Esa es la idea que se trata de lograr con esta gubernamentalidad híbrida. Ahora, ¿contribuye a la conservación del medio ambiente? Pucha, esa es una pregunta complicada. Ok, esta es una pregunta dificilísima, ¿verdad? Porque es una pregunta sobre la cual todavía no hay estudios que realmente sean contundentes como para dar una solución. Vean, si le preguntamos a FONAFIFO, que es la organización que maneja estos pagos por servicios ambientales, sí, definitivamente, el programa de servicios ambientales es la razón por la cual Costa Rica recuperó cobertura forestal en los 1990. ¿Verdad? Esa es la razón para FONAFIFO. Es decir, digamos, este tipo de programas de incentivos forestales, sea en los territorios indígenas, sea en otras partes del país en los que se aplica, esa es la razón por la cual el país detuvo su dinámica de deforestación, la cual era muy significativa. O sea, aquí también hay que hacer una capite aquí. En los 1980 Costa Rica era el país de Latinoamérica con la tasa de deforestación más alta. ¿Ok? Y desde los 90 hubo una recuperación forestal significativa, es decir, pasamos de lo que se tenía en ese momento, que era como un 40% de cobertura forestal, pasamos como un 50, 50 y tantos, tirando a 60% de cobertura forestal. Desde el lado de FONAFIFO, esto se debe al programa del PCA, se debe al establecimiento del sistema de áreas protegidas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta de ellos. Sin embargo, hay otros estudios que se han venido presentando que tratan de entender cuál es la lógica geográfica de estos programas. Y muchos de ellos concluyen que muchos de estos programas se han establecido, de hecho, por diseño mismo de la selección de las personas que participan, se tratan de establecer en zonas de amortiguamiento muy cercanas a esas áreas protegidas del sistema de áreas protegidas. ¿Qué es lo que genera esto? Geográficamente, las zonas de amortiguamiento son zonas que no tienen el acceso es un poco más dificilito, no hay tantas carreteras, no hay tanto, es un poco más difícil llegar para allá. Y de pronto, con esta descripción, ustedes se pueden ir haciendo la idea de que tenemos un potencial problema de adicionalidad, ¿no? Es decir, digamos, es un problema de que hasta qué punto se está pagando por proteger bosque que está en zonas que están tan remotas que de por sí no podrían ser deforestadas efectivamente. ¿Verdad? Eso es uno de los problemas, es una de las cuestiones que uno establece, porque cuando ustedes ven zonas en las cuales ven un avance más significativo de la plantación por monocultivo, ese tipo de cosas, ustedes ven muy poco pago por servicios ambientales protegiendo esos bosques que probablemente están más en riesgo que los bosques que están cerca de las áreas protegidas. Digo que esto es por diseño por la forma en la que opera el PSA. El PSA lo que establece es un precio según una serie de factores de inclusividad, ¿verdad? Pero el precio es estable, no es un precio definido por mercado, es un precio que define el Estado. Y muchas veces no lleva a mucha gente ¿cómo es? A dudar de la efectividad del programa de pago por servicios ambientales en la práctica. Hay mucho debate sobre esto. Adicionalmente, tenemos que ver que una de las políticas neoliberales más efectivas para fomentar la reforestación en Costa Rica no fue necesariamente el pago por servicios ambientales o los parques nacionales, sino que fueron el abandono de protecciones a la agricultura en los 80. ¿Por qué? Porque una de las actividades que
eras centrales en el modelo productivo de Costa Rica antes de los 80, antes de la reforma neoliberal, era de hecho ganadería, la cual ocupa pastizales grandes y la eliminación de bosques. Una vez que se dio el ajuste estructural, se dejó de proteger la ganadería y la ganadería entró en crisis y no ha salido de crisis en los últimos 30 años. Muchos de esos pastizales que se abandonaron fueron espacios de surgimiento de bosque secundario, ¿verdad? Y que al final de cuentas es parte de los nuevos bosques que tenemos ahora. Entonces, de una u otra forma, digamos, sí, digamos, tenemos esta situación en la cual es un poco difícil determinar cuál es realmente, o sea, como de manera contundente, cuál ha sido la efectividad de las políticas de conservación que estamos manejando. Pero que de otra forma refuerza un poco el argumento que estoy tratando de hacer, ¿verdad? Con el pago de servicios ambientales, porque nos lleva a pensar que tal vez pensar tanto en dinámicas o incentivos de mercado como para motivar este tipo de políticas tal vez sea un error. Podemos pensar en estas transferencias de dinero para personas eh, que tienen bosque en estado de vulnerabilidad, que de pronto debido a la ley forestal no pueden cortar ese bosque y no pueden beneficiarse económicamente de este bosque, pero tal vez no lo pensemos como un pago o sujeto, digamos, a algún tipo de estructura de mercado, la necesidad de que sean dueños de ese bosque, pueden ser ocupantes también, y pensemos que el monto tal vez no deba pensarse en términos de cuánto es lo que pagaría un crédito ambiental por eso, sino que pensémoslo más bien desde la perspectiva de qué tal si les damos un salario básico como resultado de su contribución a la conservación. No tiene ningún tipo de fundamento de mercado, lo que es simplemente es una transferencia monetaria, o sea, pero de una u otra forma podría ser un mecanismo más justo, o en el caso de los territorios, sí, dejemos que existan ciertos usos consultivos del bosque, pero que de una u otra forma garanticen la conservación de ese bosque. ¿Por qué no pensamos en todo esto? Eso es para mí el problema, digamos, es que es una herramienta de mercado, pero tal vez deberíamos estar extrayendo cada vez más el mercado de la herramienta y dejando las partes que realmente sirven. Nuevamente, mis tutores tendrían una posición bastante diferente de esto, pero digamos, pero bueno, esta es una lectura un poco más desde la práctica y de varios años de estar viendo el programa, ¿verdad? Y también un poco dirigida un poco por mi lectura de lo posible. Eso es en este momento. Bueno, gracias, Alonso. Aquí hay un breve comentario de Gabriela Fenner hablando de los cubos verdes que mencionamos hace un rato. Ella puso aquí una fuente que invita para que lo conozcan y lo monitorean. Em, sí. Y después un comentario de Gabriel Berrios. En México existe un tipo de área natural protegida que se llama áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Esos son los ADVC. Lo que permite hacer un manejo sostenible del entorno. Esta está dirigida a comunidades ejidales y sin ser yo un máximo promotor de las ADVC, he escuchado muchos dirigentes ejidales de los estados fronterizos mexicanos como Campeche y Quintana Roo decir que es la mejor forma de hacer un uso de los productos maderables y no maderables legalmente y al mismo tiempo conservar. Lo comento de manera informativa nada más y pone también una fuente como para seguir leyendo sobre su comentario. No sé si quieres comentar o si escuchamos primero a Antonio, que tiene la mano levantada. Quizás, Antonio, Bueno, me parece muy Antonio, interesante esto. De hecho, adelante. voy a seguir leyendo. Muchas gracias, más bien, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Alonso. Súper clarita, muy matizada. Te quería preguntar tres cosas, a ver qué tan sencillas son o no. Eh, bueno, quería preguntarte un poco, eh, ¿cómo se distingue Talamanca de otras regiones de frontera, fronterizadas de Costa Rica, ¿no? Es decir, ¿es una frontera particular o aplica a todas las regiones, digamos, que tenían, digamos, cierta cobertura, no sé, me pregunto si hay, digamos, una particularidad o se reproduce en varios lugares, el caso de Talamanca. En la presentación y- y me parecía, ¿no? Es como a través del lenguaje que usabas, discurso, dispositivo, racionalidad, aunque el término racionalidad pertenece a varios puntos, pues, o sea, me parecía que tenía mucho sentido pensar en la conservación,
no solo como un proceso neoliberal, que es, digamos, la propuesta que nos hacen Boucher y Fletcher, sino también, como decías, ¿no? Con Agrawal y Fletcher, tomar la idea de un ejercicio de gubernamentalidad, ¿no? De conducción de la conducta, ¿no? De cómo se construye un sujeto, cómo se transforma, ¿no? Y de la sostenibilidad mercantilizada. Eh, ¿Hasta qué punto funciona? Es decir, ¿cuáles son? ¿Me escuchan? Sí te escuchamos un poco entrecortado, pero Ok, básicamente sí. sí, la pregunta era, ¿hasta qué punto funciona? ¿Hasta dónde no llega, por ejemplo, esa conducción de la conducta? ¿Dónde hay límites, ¿no? Entonces quería saber cómo esa contrapartida. Y por último, estamos en un momento político un poco diferente, ¿no? Es decir, la discusión de hace 10 años sobre gubernamentalidad, neoliberalismo, ha dado paso ahora a discusiones sobre autoritarismo y, digamos, una reacción nacionalista muchas veces conservadora, ¿no? ¿Qué está pasando con las lógicas de conservación en este momento? Si están adquiriendo nuevas formas, dadas, digamos, ese fortalecimiento de la derecha. Adelante, Eso Alonso. sería. Ok, muchas gracias. Preguntas duras. Ok, la primera, ¿cómo se distingue Talamanca de otras regiones de frontera? Yo creo que Talamanca sí es una región bastante particular en términos de regiones de frontera, incluso para Costa Rica, ¿verdad? Bueno, ya algunas de las características ya las hemos visto acá, ¿verdad? Digamos, eh, se asemeja a la frontera, a la parte sur, al otro lado de la cordillera, ¿verdad? En el hecho de que ustedes tienen una población, bueno, muy diversa y tienen una gran presencia indígena, pero bueno, ustedes, como ya les dije, hay un nivel de más solidez en la defensa del territorio. Existe una protección y un músculo político un poco más fuerte por parte de estas organizaciones indígenas que ustedes no ven en ningún otro lado en Costa Rica. Esa es una primera parte. La segunda tiene que ver con la manera en la que se han concentrado los proyectos de cooperación y conservación en términos comparativos entre las diferentes fronteras. La frontera de Talamanca es una frontera que, bueno, en el momento en que se hizo buena parte de este estudio, es una frontera que se consideraba significativamente segura. Era una frontera en la cual se podía hacer, digamos, este tipo de experimentos, en la cual había mucho interés. Es una zona también definida por una muy alta diversidad y con una mayor y una más fácil accesibilidad a los territorios, ¿verdad? Es mucho más difícil llegar a la frontera del otro lado. Y la frontera norte es una frontera complicada, ¿verdad? Porque es una frontera más bien Nicaragua. digamos, con Nicaragua, es una frontera de una expansión agrícola muy significativa, en la cual hubo una deforestación considerable y además en la cual, digamos, siempre hay un conflicto muy importante, digamos, que bueno, que en este momento, digamos, un nivel de cooperación transfronteriza que no es el mismo que ustedes ven entre Costa Rica y Panamá. Costa Rica y Panamá cooperan y colaboran de manera más efectiva y pueden desarrollar estos programas. O sea, yo no lo estudié en mi trabajo porque mi intención era solo concentrarme en Costa Rica, pero bueno, el proyecto que se estaba desarrollando en el lado de Talamanca tuvo como un gemelo en el lado de Panamá, por ejemplo, eran parte de una misma iniciativa transfronteriza. De hecho, esa era parte del atractivo que trajo buena parte de estos fondos. La frontera de Nicaragua es una frontera un poco más conflictiva en donde hay difícil de lograr, ¿verdad? Las dinámicas también son difíciles, son diferentes, ¿verdad? Siempre hay una lógica de frontera en la cual, digamos, uno ve como mucho movimiento de gente de lado a lado de la frontera. Pero mucho de la colonización que se da en ese lugar no es una por otras lógicas. Hay un libro muy bueno de Andrés León, ¿verdad? Es otro colega de acá, bueno, ahora está en Estados Unidos,
pero Andrés escribió un libro extraordinario sobre la zona norte, ¿verdad? En la cual, digamos, se trata de presentar, él mismo entra dentro de esta discusión de las dinámicas de frontera, y él presenta que la naturaleza del aislamiento y la naturaleza ¿cómo decir? Y los grupos que eventualmente migraron a esta frontera dieron cabida en la frontera norte, digamos, a una aceptación más notable de una en la cual se consolidó muchísimo más fácilmente el capital y en donde también la misma migración nicaragüense hacia Costa Rica establece un modelo productivo que facilita, digamos, no, que facilita eso, plantaciones, una lógica más extractivista en la frontera. ¿Verdad? Digamos, las condiciones de esa frontera más bien son propensas, se acercaría más a como ese extractivismo económico basado en plantación y monocultivos, ¿verdad? Eso no se da tan marcadamente en la frontera de Talamanca. No hay, aunque hay migración, ¿verdad? Es una migración más como de expats que vienen a tratar de establecer ahí, digamos, de ubicarse en el lugar. Es una migración más campesina que viene, digamos, a tomar, digamos, tierras que eventualmente muchas plantaciones abandonaron. Y ustedes no tienen tanta migración desde Panamá a Costa Rica por este lado, digamos que de una otra forma alimente tan mal un modelo productivo como el que ustedes ven en el norte. Entonces sí, yo creo que eso la define y la caracteriza significativamente. Al mismo tiempo también las dinámicas de articulación, ¿verdad? Digamos, Talamanca hasta los 90 no tenía una carretera que debiera la articular de manera efectiva, ¿verdad? Estamos hablando de que de San José a Talamanca antes de los 90 era un tránsito, un traslado de unas 20 horas. Y hasta los 90 es que, digamos, ya se reduce significativamente. Eso se dio mucho antes en la frontera norte, ¿verdad? Entonces también eso también va afectando, ¿verdad? Esa lógica de articulación dentro del modelo estatal. Entonces, es esa parte. Este, sobre, sobre hasta qué punto funciona. Hmm, Es una muy buena pregunta, ¿verdad? A ver, tal vez el punto aquí, yo creo que, o sea, la forma en la que yo lo vería en el caso mío es que son los incentivos iniciales de la conservación cuando se acerca a este lugar. Es decir, digamos, cuando la conservación, estos grupos que empiezan a fomentar muchas de estas iniciativas desde los 2010, ¿verdad? Mucha de la lógica con la que vienen entrando al territorio es una lógica de esfuerzo dirigido, de tratar de ver cómo es que tratamos de hacer que la conservación calce, ¿verdad? Que se vincule de alguna forma, establecer los incentivos sin necesariamente salir de nuestros propios objetivos. Y yo creo que ahí es como tiene más sentido. Y para conectarlo con tu otra pregunta, mucha de la reacción que ha habido ante este tipo de dinámicas y al fallo, digamos, de las mismas políticas de desarrollo sostenible, más bien ha sido como un populismo más a favor de o conservación de fortaleza o del abandono total de la conservación, ¿verdad? Y en cuyo caso, digamos, esto no lo veo, o sea, se ve siempre en ciertas partes de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica es un país que, aunque ha adoptado muchos de estos mecanismos y ha sido un laboratorio para estos mecanismos, siempre existe un músculo muy fuerte entre las mismas autoridades ambientales, en las cuales, no, la mejor forma de conservar es tapiar el Parque Nacional, ponerle una verja por todo lado y ponerle multas a la gente que se meta, ¿verdad? Y esto, bueno, ahí ya no hay gubernamental, o sea, no hay como este esfuerzo de tratar de establecer normas locales o incentivos económicos, ese tipo de cosas, no, la legitimidad viene a punta de la policía que uno manda para controlar estos lugares. Yo creo que ahí ya es un poco más difícil, digamos, hablar un poco de este tipo de formas muy particulares de gubernamentalidad y más bien tenemos que regresar más bien a otros modelos de ejercicio de territorio. ¿Dónde veo esto yo muy marcado? En este territorio no tanto, o sea, siempre las dos prácticas coexisten, ¿verdad? Pero digamos, esa coexistencia ha dado, digamos, o sea, creo que hay un reconocimiento general de que ha habido bastante efectividad por el establecimiento de estos mecanismos, pero
El océano en Costa Rica, los mares, el manejo de la pesca, es un manejo totalmente distinto. Es donde ustedes ven la aplicación de modelos de poder, digamos, basados en un poder absoluta y completamente disciplinario, en el cual todo se arregla a punta de cárcel o a punta de cómo es, cómo es, de estar persiguiendo a los pescadores y, digamos, y establecer territorios de conservación en los cuales su violación está vinculada con el uso de mecanismos más coercitivos. Creo que también ahí yo creo que parte de lo que lo determina es el posicionamiento del Estado, ¿verdad? Creo que el Estado estaba en una situación de más confianza, con más recursos externos que le permitía explorar ese tipo de mecanismos que no se ven tan notablemente, digamos, en las dinámicas pesqueras y en donde ustedes también ven el entrecruz entre otras instancias estatales, ¿verdad? Porque mucha de la forma en la que se persigue a la pesca en Costa Rica está muy vinculada con estrategias más disciplinarias vinculadas al control de narcotráfico, por ejemplo, ¿verdad? Hay problemas de narcotráfico en Talamanca, pero no son tan serios como los problemas que uno puede ver, digamos, por los barcos que suben y bajan por la costa costarricense, ¿verdad? Y donde conservación se vincula con estos mecanismos, esta operación más disciplinaria del poder. Yo no sé si aquí hay alguien de Guatemala, un poco la forma en la cual, digamos, han venido cambiando las políticas de conservación con la coyuntura en la que yo estuve estudiando, estas formas, estas políticas de conservación neoliberal era lo que estaba de moda, eso es lo que estaba tratando de impulsarse en ese momento. Y la forma en la que lo conecto con el contexto actual, es que, bueno, hasta cierto punto esas políticas fallaron, ¿no? Es decir, digamos, este resultado para Talamanca, con el cacao sostenible que no fue rentable económicamente, con el PSA, que bueno, que hay cosas que sirvieron, pero hay cosas que no sirven, políticas de ecoturismo, digamos, en esta zona. Yo no sé, esto no lo puedo probar ni siquiera, o sea, esto sí es hipótesis mía totalmente. Pero este, hasta qué punto el fallonazo que eventualmente se dan con este montón de políticas de desarrollo sostenible en muchas de estas regiones periféricas de Costa Rica, ¿verdad? Que eran básicamente la esperanza, digamos, para mejorar la condición de vida de muchas de las personas que viven ahí. ¿Hasta qué punto el fallo de estas políticas, sobre todo en Costa Rica, se convierten en el caldo de cultivo para que alternativas más populistas sean las que empiecen a llegar o empiecen a llegar con más fuerza? En Costa Rica, bueno, lo que tenemos recientemente es, bueno, o sea, es como el resto del mundo, ¿verdad? Es el ascenso de líderes de derecha con una línea más populista, Rodrigo Chávez y ahora Laura Fernández. Pero mucho del apoyo que está recibiendo estas personas están recibiendo lo de regiones periféricas como estas. Sí, digamos, lugares como Talamanca, lugares como Limón, la provincia entera o la zona norte son bastiones fuertes que, digamos, que aparte de algunas secciones también del Valle Central, le dieron, digamos, un gobierno muy sólido, digamos, en esta última elección. Y muchas de estas personas probablemente son personas que han quedado excluidas del sistema y precisamente son las personas a las que se dirigían muchas de estas políticas para incentivar conservación, pero también su propio beneficio económico y fallaron, ¿verdad? Entonces, de pronto, digamos, no podría probarlo, pero hasta qué punto, digamos, no es estas mismas dinámicas las que terminan generando el combustible necesario para que este giro a la derecha se esté dando cómo es, en Costa Rica y en otras partes, ¿no? No sé. Espero que eso responda un poco a la pregunta. Sobre las políticas de conservación que eventualmente se mueven, bueno, por lo menos la experiencia con Rodrigo Chávez ha sido más bien el desfinanciamiento de muchas de estas políticas de conservación, debido a que el gobierno es recortista y mucha de la orientación que tiene el gobierno es más bien es gobernar a través de la crisis. Es decir, digamos, es desfinanciar el Estado, motivar más crisis, una sensación más de inestabilidad, molestia y polarización, ¿verdad? Y tratar de ganar a punta de eso. O sea, es muy interesante la forma en la que gobernó Chávez en los últimos 4 años, porque fue un gobierno de oposición a su propio gobierno. O sea, es interesante. Es un gobierno que básicamente no tuvo ningún tipo de agencia, digamos, de agenda legislativa clara,
lo que hizo fue oponerse a la agenda legislativa de todos los demás grupos, se opuso a los presupuestos, digamos, apoyó presupuestos recortistas cuando los otros fracciones del Congreso trataban de ampliar esos presupuestos y en general gobernaba contra sí mismo, pero ¿qué era lo que hacía? Elevaba en todo esto una mayor polarización interna, mayor conflicto interno y la capacidad de dividir y ganar. Eso, eso es lo que le permitió. Entonces es muy interesante, digamos, lo que podemos decir en políticas de conservación es que más bien las desfinanció y las dejó sumamente desprotegidas como muchas otras series de políticas, pero incluso así le garantizó la popularidad necesaria para ganarse ¿cómo es? Con su ministra de la presidencia este nuevo gobierno. ¿Qué es lo que van a hacer en el que ya capitalizaron bastante apoyo político? Esa es la pregunta grandota que tenemos que hacernos. Y ahí sí ya podré responder más efectivamente tu pregunta, Antonio. Muchas gracias, Alonso, pero ya estamos llegando rumbo hacia el final de nuestra sesión. Y muchas gracias por ese análisis de la eficiencia o de los pros y contras de estos dos ejemplos en la política de conservación del cacao y del PSA. Pues no sé si quieres un breve comentario de cierre antes de que nos despedimos. Um, Me no dices a sé mí, si Just. ¿Perdón? ¿A mí me preguntas? ¿Me dices? No, estoy preguntando al doctor Alonso. Ah, Pero perdón. Ok. Bueno, no, en realidad no es tanto un comentario de cierre, en realidad es un agradecimiento. O sea, muchas gracias más bien por la invitación. Esta presentación me dio como chance de veras de reflexionar un poquillo lo que había visto en los últimos, ay, qué sé yo, son 15 años casi, ¿verdad? De trabajo. Y estar aquí con ustedes y estar atendiendo las preguntas y también oírlos y leerlos, en realidad para mí ha sido un gustazo. En realidad la pasé muy, muy bien. Les agradezco más bien mucho. Yo creo que me estoy aprovechando más bien del espacio. Y no bueno, no el tan- agradecimiento es mutuo entonces. Muchas gracias, Alonso. Entonces, no me queda más que invitar a todos los que nos escuchan y invitarlos a la próxima sesión, que es el próximo jueves, el 5 de marzo, como ustedes saben ya, a la hora de siempre, a las 5 de la tarde. Y vamos a ir regresando desde Costa Rica al sur de México. Y la próxima ponencia o plática va a ser nuevamente el doctor Antonio Castellanos sobre la palma aceitera y modelos de desarrollo en el sur de México. Así que todos cordialmente invitados y nos veremos el próximo jueves a la hora de siempre. Así que pasen muy buena tarde o muy buenas noches y nos veremos pronto.